Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a una mesa redonda virtual de Ferreda Pía. En este caso, muy bien acompañado. Es una mesa pues conmemorando la Semana de la Mujer. El pasado 8 se celebró el Día de la Mujer y bueno, se considera toda esta semana la Semana de la Mujer, aunque realmente la Semana de la Mujer debería ser los 365 días, ¿no? Pero bueno, se titula Romper el techo de cristal duele. La pregunta es si duele romper el techo de cristal. Como decía, es una mesa redonda con motivo del Día Internacional de la Mujer y vamos a intentar pues desgranar, pues aprender un poco todos, yo sobre todo, de este tema y que nos den su opinión estas chicas que nos acompañan, que la verdad tienen un perfil básicamente hacia el mundo tecnológico, que es donde yo me desenvuelvo un poco más y donde conozco más gente, y me gustaría pues que nos contaran cómo ven todo esto, haremos unas preguntitas y tal, a ver cómo qué está pasando en esto, que es bastante siempre está lleno de polémica cada vez que se trata el tema de la mujer, las mujeres reivindican, nosotros los hombres pues a veces nos sentimos incluso un poquito acongojados porque hay una corriente tremenda, ¿no? En todo esto y cada vez que abres la boca pues de alguna manera pues tratas de que no te salgan cosas que a lo mejor tú no dirías, no las dices con una cierta intención y sin embargo pues pueden herir algunos sentimientos, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos los oyentes de nuestras mesas redondas bueno, siempre tienen una orientación hacia el mundo de la empresa, hacia el mundo profesional, hacia el mundo del trabajo, de las asociaciones, de todo esto, ¿no? Agradecemos a todos nuestros seguidores y al Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia el patrocinarnos y paso rápidamente a presentaros a quien nos acompaña. Está con nosotros Ángeles Ríos, que es la directora de Orona. Todos conocemos Orona, es una empresa de ascensores. Hola, Ángeles. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Ángeles es ingeniera de telecomunicaciones, MBA en Dirección de Administración de Empresas y posgrado en el IES, y es madre también, es decir, que tiene doble trabajo y también emprendedora, es decir, tiene un montón de actividad. Es además presidenta en Galicia de AECA, que es la Asociación Gallega de Empresas del Sector Elevación. Es firme defensora de la responsabilidad social corporativa, la fomenta activamente en su empresa, colaborando en proyectos que ayudan a mujeres como la cocina económica, la Fundación contra el Cáncer y el proyecto Mujeres de la Cruz Roja. ¿Vale? Marta Cea, hola Marta. Hola, ¿qué tal? Es Northwest Commercial Manager en Cabel, es su empresa ejecutiva con más de 20 años de experiencia en gestión y venta de servicios y proyectos tecnológicos. Ana Abacatoira, hola Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de La Coruña, doctora investigadora, miembro de varias redes de investigación de expertos, como la Red Feminista del Derecho Constitucional y miembro de la Red Especialista del Derecho y las TICs. Miembro de referentes galegas. Profesora colaboradora y visitante en universidades latinoamericanas. Y comparte también con nosotros esta tarde Carmen Armada. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Es arquitecta por el ETSAC, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, y socia del estudio de arquitectura Situaciones Construidas. El estudio trabaja para particulares, empresas y administraciones. Como parte del compromiso del estudio de la realidad social desde el año 2015, tienen una vía abierta de trabajo cooperativo con asociaciones y ONGs, colaborando en el desarrollo de proyectos arquitectónicos en el ámbito local e internacional. Bueno, tengo que disculpar la presencia de Marisol Cambón, que era una persona jefe de servicios en la Xunta de Galicia, una funcionaria también, igual que Ana, y que no ha podido estar con nosotros por un problema personal. Vale. Bueno, ya metiéndonos en harina, voy a hacer una introducción breve y luego ya pasamos directamente a las preguntas y ya, pues entre todos vamos a desgranar todo el tema, ¿no? La situación general de la mujer en nuestro país, a pesar de que en los últimos años se ha avanzado enormemente en los derechos de las mujeres, la realidad continúa siendo bastante desigual. Para el colectivo femenino, pero no solo en España, sino en el mundo en general, la igualdad plena no se ha alcanzado en ningún país ni sector. Las mujeres siguen estando
peor que los hombres, eso es cierto. En numerosos países se ha avanzado con legislación a favor de la igualdad plena entre hombres y mujeres. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. En España, por ejemplo, siendo el segundo país más igualitario del mundo, según Equilab, consultora de datos, no se alcanzará la igualdad real hasta dentro de 35 años. Según un estudio realizado por el indicador Closing Gap, en España sigue existiendo una brecha en la conciliación del 56%, aunque se calcula que es uno de los puntos en los que más rápido se está avanzando, a un ritmo anual del 4,4% desde el 2015. Bien, y dicho todo esto, vamos directamente a meternos en... Son varias preguntas, son varios bloques. El primer bloque, la primera pregunta, o el primer grupo de preguntas dice lo siguiente. El título de mesa de este hoy es romper el techo de cristal duele. Esta es la primera pregunta que me gustaría trasladaros. ¿Duele de verdad? ¿Sigue doliendo? ¿Sigue siendo necesario romper un cristal para alcanzar la igualdad? Y unido a esto, esta nueva metáfora que ha tomado es un techo de cristal, un suelo pegajoso. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué ha supuesto en vuestra experiencia personal los retos e hitos alcanzados en vuestra vida profesional? Y vamos a seguir un ritmo así para ir un poquito ordenados. Según os tengo aquí en mi panel, Ángeles, empieza Ángeles Ríos y vamos rotando. Vale. Adelante, Ángeles. Pues mira, en mi caso yo tendría que decir que en mi caso el techo de cristal, si existía, lo han roto mis padres por mí. ¿Y cómo lo han roto? Pues con la educación. Somos dos hermanas, mis padres trabajaban los dos. Por parte de mi familia, tanto paterna como materna, tanto mi abuelo como mi abuela trabajaban fuera de casa. Entonces yo creo que esos factores han hecho posiblemente que nuestra educación haya sido una educación totalmente en igualdad. Y yo pensando, cuando nos mandasteis las preguntas, me acordé de una visión de hace 40 años, mi abuelo paterno, que cuando llegaba antes a casa se ponía a hacer la comida. Posiblemente eso no sea hace 40 años lo habitual, pero yo sí que creo que a día de hoy es lo habitual. Entonces, en mi caso, es más un techo, no es un techo de cristal, sino que es un suelo pegajoso. Y es un suelo pegajoso porque luego me acordé de otra anécdota y es cuando dejé a mi hijo por el primer día en la guardería y me fui a la oficina, y los niños que no se quieren quedar en la guardería, que están mejor en casa, no, que creen que están mejor en casa, porque luego ya no pasa eso, pues me agarró con los brazos y las piernas. Entonces yo dije, yo ya no le llevo más, ¿no? Y la persona que tenía de ayuda en casa fue la que le llevó el resto de días a la guardería. Entonces, para mí es un suelo pegajoso, porque ese sentimiento de culpa que tenemos las mujeres, pues tenemos que quitárnoslo. Y tenemos que hacer un poco como hacen los hombres, que pues creo que la neurociencia explica que tienen su cerebro un poco compartimentado de forma distinta, y entonces pues dicen, ¿esto me genera problema? Pues lo aparco aquí, ¿no? Y es como que separan las cosas. Entonces, en mi caso no dolió, pero por un tema educacional. Estoy segura de ello. Es decir, que este tema no ha sido para que tú pudieras alcanzar tus retos profesionales. Para nada, sino más bien, pues en algún caso yo he conscientemente tomado la decisión de decir, bueno, pues en este momento de mi carrera profesional dedico más tiempo a mi familia, pero nunca dejando de lado mi carrera profesional, porque a mí me gusta. Y me gustan ambas cosas. Y creo que la mujer tiene que ser un ser integral, ser capaz de conjugar carrera profesional con desarrollo personal, como madre, como mujer, que para mí es muy importante. Marta. A ver, yo difiero un poco de Ángeles. Duele y duele mucho. El techo de cristal duele mucho. Existe y existirá, yo creo que por mucho más de 35 años, por desgracia. Sobre todo en determinados sectores donde la equiparación hombre-mujer sigue siendo muy, muy, muy lejana, ¿no? Yo tengo muchas cicatrices en el camino, y aunque sí que puedes hacer tu carrera profesional, haces tu carrera profesional pero no de la misma manera, porque necesitas un plus. No voy a hablar de mujeres, las personas profesionales de calidad las hay con muchos estilos de personalidad, ¿no? Sin embargo, tengo la convicción que todas las que apostamos y sufrimos por nuestra carrera profesional en mundos eminentemente
de hombres, tenemos una característica en común, que o viene innata o nos la metemos en la mochila por el camino, que es la combatividad. No entiendo que una mujer hipercualificada, no combativa, en determinados sectores, logre mínimamente sus objetivos en su carrera profesional. Me cuesta creerlo. Y luego está la trampa que tenemos a veces, ¿no? Porque hablamos de la igualdad, hablamos de la Semana de la Mujer y hablamos siempre de la equiparación de sueldos, ¿no? Esto es un juego que es fácilmente recolocable. O sea, uno puede tener el mismo salario un hombre que una mujer, pero eso no te dice que estén a la par en capacidad profesional y en competencias y, por tanto, en su posición. Quiero decir, yo tengo la sensación, y ya no voy a hablar de mí, sino por lo que he vivido de compañeras en la profesión, que han tenido que demostrar el doble para hacer un mismo trabajo. ¿Ganas lo mismo? Sí, puede que no, dependiendo de la empresa. ¿Realmente el esfuerzo es equivalente? Pues muchas veces no. Eso es lo que yo he vivido, ¿no? Diáfano. Ana, ¿tú qué opinas? Bueno, yo quizás en mi opinión personal coincide más con Marta que con Ángeles. Yo creo que sí duele el techo de cristal, pero no solo el techo de cristal, yo hablaría también del suelo pegajoso, obviamente, hablaría del techo de cemento, del techo de diamante, es decir, podemos hablar de diferentes niveles de obstáculos a los que se encuentra la inmensa mayoría de las mujeres. Quizás nosotras, las que estamos hoy aquí, pues no seamos el mejor ejemplo de mujeres que se ven imposibilitadas en su día a día para desarrollarse plenamente como mujeres. Y eso aúna pues las múltiples facetas a las que aludía Ángel. Yo creo que si duele, como digo, creo que el techo de cristal estará siempre, por mucho que me duela, o al menos durante mucho más tiempo, y que evidentemente hay sectores en los que es más acuciante, ¿no? o más intenso esos obstáculos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de techo de cristal y de suelo pegajoso? Por si algunos de los oyentes pues, no saben a qué nos estamos refiriendo. Evidentemente son barreras invisibles. Son barreras invisibles, no son requisitos legales, no son impedimentos legales. Faltaría más, ¿no? Que la ley discriminara o que dificultara más a las mujeres por el hecho de ser mujeres que a los hombres el alcanzar lo que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Que ya no digo de resultados. Pero sí, son barreras invisibles y por eso son, digamos, todavía más horribles, ¿no? Porque son sutiles y no las encontramos expresadas. No son obstáculos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra carrera una y otra vez. Como digo, sí está claro que no en todos los sectores, en todos los sectores profesionales de la misma manera y también pues depende mucho el estrato social en muchos casos, ¿no? En cuanto al techo de cristal, son esas barreras invisibles que nos encontramos para desarrollarnos plenamente y que nacen vinculados a las labores domésticas. Mientras las mujeres históricamente permanecieron reducidas al espacio doméstico, eran los varones los que se encargaban de asumir todo lo público, lo remunerado, lo reconocible, lo visibilizado. Cuando las mujeres deciden sacar la patita y salir al ámbito de lo público, es decir, a realizarse profesionalmente, a tener un trabajo remunerado, porque ya trabajaban, claro, muchas horas en el hogar y lo siguen haciendo, lo que pasa que ahora los dos espacios allí donde les dejan, es cuando las mujeres encuentran los obstáculos. Y son obstáculos que, como digo, están invisibilizados, pero sí que te los encuentras y están siempre vinculados o mayoritariamente vinculados a la maternidad. Pongo ejemplos. No se confía en las mujeres con carácter general para asumir responsabilidades y se prefiere un varón. Se confía más en el varón, se le da más el carácter de serio, responsable, ejecutivo, etcétera, etcétera. Se le paga un salario menor. Suelen ser trabajos de menor categoría, como decían antes, ¿no? Las prácticas patriarcales, los horarios de las reuniones, el corporativismo masculino, el amiguismo entre hombres, ¿no? Esos pactos no escritos entre varones, que vienen a reproducir el pacto social donde se construye el Estado, recordemos, la igualdad, la libertad, la fraternidad, entre iguales. ¿Quiénes serán iguales? Los blancos varones capacitados económicamente mayores de 25 años.
Y de ahí nace la exclusión de las mujeres de lo público, ¿no? Y eso se sigue perpetuando. Y ya para terminar, que es que yo hablo mucho, eso es de formación profesional, los suelos pegajosos, claro, también son impedimentos. Que Ángeles decía que ella sí se queda, o sea, que lo reconocía más que el techo de cristal. Son cotidianos. Y están ahí todos y cada uno de nuestros días. Las tareas del cuidado, la vida familiar, el salir de ese espacio natural es un obstáculo para el desarrollo de la vida profesional. Las mujeres sufrimos una presión social que no tienen los hombres, una presión familiar, una presión incluso de la pareja en muchos casos. Las mujeres creemos, al final, porque estamos socializadas de esa manera, estamos educadas de esa manera y por eso al final el problema es de raíz educacional y que lo convierte en estructural. Las mujeres creemos que somos las responsables de los cuidados y es lo que nos hace sentir mal o que somos peores madres o que somos peores hijas. También antes cuando se te agarran los niños a las piernas y tú hasta te sientes mal por tenerlo que dejar en la guardería, ¿no? Eso es una cosa, es un problema, bueno, un problema, es decir, es una sensación, es algo mental, ¿no? Es algo nuestro, que nos tenemos que quitar nosotros. Claro, claro, porque nos han socializado de esa manera, ¿no? Lo tenemos tan interiorizado, tan enraizado en la genética, en el ADN, que nos sentimos responsables. Y sales quitando el trabajo corriendo para recoger al niño, llevarlo a la clase, y nos agobiamos de una manera que posiblemente muchos hombres, para su felicidad, yo creo, no se agobian todos. Y no pasa nada tampoco. O sea, no pasa nada aunque no llegues, aunque llegues un minuto tarde, aunque... Y eso es algo, bueno, pues, que lo llevamos en nuestra mochila y que nuestros compañeros de vida en general no la llevan. Y son capaces además esto es algo de separar, de separar, sí, porque tú estás en el trabajo, posiblemente estás con con el engranaje y cuando salga tengo que hacer esto, 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 esto. Los hombres están en el trabajo, estamos generalizando, claro, y dándole un poco de gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la diferencia, pues como digo, estaría el techo de cemento y hay las referentes femeninas, que no hay referentes femeninas, sobre todo en el mundo de la ciencia, ¿no? O de la tecnología, básicamente, queda mucho por hacer. Y el techo de diamante, que esto es una frase que me encanta de Amelia Valcárcel, el hombre es un objeto de aprecio y la mujer es un objeto de deseo. Y esto creo que es muy gráfico y que así, pues para cerrar mi intervención, lo dejamos ahí. Gracias. Muy bien. Carmen, this is Bueno, your moment. También estoy también de acuerdo con Marta y Ana, entendiendo partes de lo que decía Ángeles, pero bueno, yo también tenía notada eso, que el techo de cristal al final es una barrera invisible, que es que aquí muchas veces estamos hablando de cosas intangibles, pero que realmente atacan nuestra vida de una forma tremenda y estructural. Obviamente no son tangibles, obviamente no va a haber un convenio colectivo que diga que se puede pagar a la mujer menos, no va a haber una legislación que nos deje por debajo. Obviamente estamos hablando de lo intangible, de lo invisible y por lo tanto muchísimo más difícil de combatir. Es cierto, las empresas, hablo por mí, por mis compañeras, tenemos programas de coaching para mujeres, creación de comités de igualdad, vamos a hacer una revisión para los cargos directivos. Vale, pero es que al final romper los techos de cristal duele, dolió y seguirá doliendo, porque tenemos una tradición sociocultural, como comentaba Ana también, que las mujeres, por el hecho de intentar siquiera arañar ese techo de cristal, sentimos una culpa invisible, otra vez, una culpa tremenda por tener que sacrificar parte de nuestras vidas personales para poder alcanzar cuotas de poder, porque además entendemos que nuestras vidas personales no son solo las nuestras, son de toda aquella red de la que nos hacemos cargo. Entonces, para mí, obviamente, duele romper esos techos de cristal, ni siquiera sé si lo he hecho, pero para mí lo más doloroso quizás ha sido darme cuenta de la existencia de esos techos de cristal, ya que hasta que no te mueves, hasta que no intentas, tampoco notas esas cadenas que te están tirando para abajo. Sí, muchas veces podemos tener problemas a la hora de alcanzar cuotas de poder en una empresa, en una administración, etcétera, porque el sistema no nos lo permite, pero también muchas veces somos nosotras mismas las que no nos presentamos porque creemos que no nos merecemos ese cargo o que no podemos hacernos responsables de ese cargo con todo lo que supone. Un hombre sí. Claro, es que al final tenemos unos retos por delante, tenemos que ir a por ellos, encararlos, aunque no estemos seguras de que lo vayamos a conseguir o de que lo vayamos a hacer lo mejor posible. Es que también las mujeres tenemos que tener derecho a no ser brillantes, a no ser las mejores, a equivocarnos de vez en cuando y que todo ello nos suponga que es que ese día te equivocaste, entonces no te lo mereces.
Sé que también un tema, y no, es que justo esta pregunta es la que más tal, se habla mucho también de las cuotas paritarias. Y tú lo lees en redes sociales, en prensa, en todo, cuotas paritarias, Dios mío, lo que están haciendo, a mi entender, creo que siguen siendo necesarias. Dicen, pero es que se puede colar una mujer que no valga. Sí, pero vamos a ver, señores, ¿cuántos siglos llevamos viendo a hombres que no valen en cuotas de poder y se le ha mantenido y no se le ha cuestionado por el hecho de que era un hombre? Al final, eso, considero los techos de cristal como algo que tenemos que seguir dando para arriba y golpeando. Aquellas que tengamos la suerte de llegar ni siquiera a rozar ese techo de cristal, porque claro, esa es la parte más elitista, pero hay unos suelos pegajosos tremendos que impiden que mujeres a lo largo de todo el mundo tengan vidas que merezcan siquiera la pena ser vividas. O sea, tenemos mujeres, ya no voy a hablar de mujeres en situación de prostitución, de mujeres que se están vendiendo su cuerpo en minas de coltán porque como son más pequeñitas caben. Hablo eso de suelos pegajosos que impiden a muchas mujeres tener unas vidas dignas, y para mí son mucho peor esos suelos pegajosos que el techo de cristal, porque el techo de cristal yo al menos lo estoy mirando, lo araño, igual lo rompo, pero es que el techo pegajoso es que te impide verlo. Vivimos en un sistema en el que se nos ataca, en un mundo que se nos ataca a las mujeres. Sufrimos violencia, sufrimos discriminación, vale, pero aquí estamos hablando 4 mujeres que estamos en puestos de responsabilidad, como decía la compañera Ana, blancas, trabajadoras, capacitadas, pero ¿cuántas mujeres hay que lo están pasando mal ahora mismo? Y en España. Ni siquiera Y en saben lo que España, son claro. mujeres. No, y ya hablando de España, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que se dedican a los servicios de limpieza y muchas veces en B, mujeres de servicio de ayuda a domicilio. O sea, cuántas tareas que no son reconocidas por el conjunto de la sociedad, que no hemos sabido reconocer, y que esos suelos pegajosos, desde luego, no le van a dejar tocar el techo de cristal, y el único cristal que van a tocar es aquel que limpien, por desgracia, y lo siento por la dureza, pero que es muy duro, vaya, y que duele mucho. Bueno, bien, hemos empezado ya poniendo en situación. La actualidad manda, ¿vale? Y antes de entrar en más materias como las que estamos hablando, ¿cómo creéis que ha influido la pandemia a las mujeres? ¿Lo ha hecho más a las mujeres que a los hombres? ¿Qué ha supuesto el teletrabajo, por ejemplo, también, ¿no? He escuchado voces sobre eso que afirmaban que la pandemia y el teletrabajo ha penalizado especialmente a las mujeres. Y hay estadísticas que también he estado viendo esta tarde. Y voces que dicen que el teletrabajo las ha liberado. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Y ahora, pues tú misma, empieza tú, Carmen, ya que cogiste ritmo, tú eres la primera esta vez. Con respecto a esta pregunta, y además participo en bastantes grupos de mujeres, más allá del típico grupo de WhatsApp de amigas, ¿no? Grupos de redes de mujeres que comentan temas que les están pasando. Tenía una compañera que me decía el otro día, mira qué bien, estoy teletrabajando, entonces puedo hacer la plancha a la vez. O sea, al final la pandemia considero que no ha sido más allá del gran problema que esto supone, la pandemia no ha traído problemas, sino que la pandemia lo que ha hecho es materializar o visibilizar problemas que ya eran existentes. O sea, ha puesto de manifiesto que el estado de bienestar supuesto en el que vivíamos era un estado de malestar, y es un estado de malestar para muchísimas mujeres. El sistema de los cuidados del que hablaba Ana antes, que siempre ha sido invisibilizado, precarizado, ahora es el que nos ha salvado la vida, literal, este año. Y el teletrabajo considero que ha sido una trampa más del sistema para muchas personas y para muchas mujeres. Sí, es cierto, ahorras tiempos de trabajo, en desplazamientos, etcétera. Sí, puedes estar más cómodo, pero en el caso de muchas mujeres, el cierre de escuelas, el cierre de guarderías, el cierre de centros de día o centros de dependencia han provocado que muchísimas mujeres la carga de trabajo sea mucho mayor. Es que aparte del teletrabajo han tenido que estar cuidando y sin la ayuda de las redes de cuidado que se debiera tener alrededor y sin corresponsabilidad.
Si tú ahora le preguntas a una mujer, así rápido, o a una amiga le dices, la realidad del teletrabajo, ¿qué te parece? Es que seguramente, y de una forma instintiva, va a contestar, pues me ha venido muy bien porque además ahora considero que tengo más libertad para dedicarme a otras tareas que tengo, como por ejemplo la casa o los hijos. Ya evito el tiempo de traslados, etc. Si le preguntas a un hombre, esa no sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera razón que te diría para vanagloriar, ¿no?, el teletrabajo. Está bien, sí, pero se nos hizo creer que el teletrabajo era la fórmula ideal para la conciliación. Y creo que está visto que no lo es, que realmente ha sido una trampa para muchas mujeres que siguieron asumiendo jornadas laborales extensísimas y que además lo tuvieron que compatibilizar con el cuidado, con las tareas del hogar y muchas veces además todo ello de forma simultánea y sin corresponsabilidad. Ana. Y pues yo creo, bueno, muy en la línea, ¿no?, de Carmen, yo creo que las condiciones de excepcionalidad en las que vivimos no afectan por igual a hombres y mujeres. Ya hay un montón de estudios sobre esto, ¿no?, que los efectos incluso en la salud mental, ¿no?, y ya no hablemos de salud física, con el agravamiento de los casos de violencia de género, obviamente, pues es evidente que las mujeres están siendo o resultan afectadas de forma más negativa que los hombres, ¿no? Yo creo que el confinamiento, como indicaba Carmen, pues ha puesto de manifiesto la falta de corresponsabilidad absoluta en el Estado español. Ya no hablo de conciliación, que es un término que creo que ya es muy obsoleto, hay que hablar de corresponsabilidad si hablamos de igualdad. Y una falta de corresponsabilidad en los hogares heterosexuales, me refiero, donde hay un hombre y una mujer, hay una pareja quiero decir, cada uno podría tener la posibilidad real del reparto de tareas. Ya si hablamos de familias monomarentales, pensemos que el 82% de este tipo de familias son mujeres, pues la situación se agrava más. Claro, ni siquiera hay la posibilidad real de compartir las tareas cuando son en hogares de dos. En cuanto al teletrabajo, el teletrabajo, claro, en principio, pues es la medida idónea, digamos, para continuar con la continuidad de negocio en un caso de excepcionalidad en el que estamos confinados, ¿no?, trabajar remoto. Pero es una medida para trabajar desde casa que genera estrés. Yo creo que al final genera estrés porque no nos permite deslindar la vida personal, la vida familiar de la vida laboral. Al final es un totum revolutum, no tienes ni horarios y, como decía, pues unas planchan mientras atienden las llamadas de teléfono o haces otras labores, ¿no? Y al final no tienes un horario y tienes un horario que ni desconectas del horario, esta desconexión digital, en este caso el derecho a la desconexión digital, aquí es más utópico que nunca, ¿no? Estás las 24 horas del día trabajando porque no tienes esa jornada delimitada, digamos, ¿no?, porque estás en casa. Y después me gusta también que bueno, ha señalado Carmen, ¿no? Lo han sufrido más que nadie las mujeres que pertenecen a esa generación sándwich, que se llama, ¿no?, que son pues las que tienen niños, o sea, hijos menores a su cargo y tienen mayores también a su cargo. El cierre de los colegios y el cierre de los centros de día, ¿qué hace? Pues que tanto los pequeños menores como los mayores estén en casa. ¿Y quién los cuida mayoritariamente? Pues las mujeres, que además tienen que teletrabajar. Con lo cual podemos hacernos una idea del escenario al que se enfrentan pues no pocas mujeres en España, ¿no?, en la situación de excepcionalidad. Y además, como digo, que ha puesto de manifiesto el desastre en ese sentido o la falta de eficacia del Estado social, tal como denomina la Constitución al Estado español, pues en esta materia, que es la política de cuidados, que tiene que ser una política básica en un Estado avanzado del siglo XXI y con una demografía como la española, además, ¿no?, que eso sería otro elemento a analizar. Que somos todos muy mayores y una población súper envejecida, de las más de Europa, y donde no nacen niños. Y donde no nacen niños, y donde el Estado no asume un deber, que es el de dar cuidados a quienes son menores y a quienes son mayores, y no ahorrarse toda esa inversión a costa del trabajo invisibilizado y no remunerado que desarrollan en su gran mayoría las mujeres. Y hay un tirón de orejas al Estado también. Muy bien, Marta. A ver, yo es que este caso lo veo tan claro que es que tampoco quiero argumentarlo mucho, la verdad, soy bastante ejecutiva en esto. O sea, al final creo que estamos todos de acuerdo
desde el principio en que las mujeres tenemos la mayor carga de trabajo, tanto el cuidado de familiares mayores o pequeños, como en el cuidado de la casa. Eso tiene una relación directa con el momento de pandemia y la duplicidad que hay que hacer y el alargamiento de esa jornada extra en casa debido a los niños no iban al colegio durante una temporada, han dejado de tener actividades extraescolares con los que uno podía irse a trabajar. Tampoco el que tuviera la oportunidad o lujo de poder disponer a alguien que les cuidara en casa o les hiciera el tema, ya no podían, porque ya tampoco podías meter a gente en casa. Entonces, al final, es tan obvio que ese sobreesfuerzo se ha duplicado que no le voy a dar más historia. Venga, tú, Ángeles, la Me que toca. falta. En mi caso yo tengo la doble visión. Por un lado estoy totalmente de acuerdo con vosotros porque lo que hicimos no fue teletrabajo, fue trabajo remoto. El 16 de marzo de repente todos para casa, los niños por el medio, como dice Marta, pues los que pueden tener ayuda de una persona que les ayude en casa y les eche una mano y les cubra esos gaps, pues de repente tampoco estaba, entonces fue un caos. Pero también yo también sí veo que muchas empresas, sobre todo donde el presencialismo, y España es uno de los países que sigue siendo así en gran medida, reina, pues también ha servido para un gran avance en ese sentido, ¿no? Y para generar eficiencia. Yo creo que en su justa medida es una medida que efectivamente yo creo que ha venido para quedarse y se quedará. Y yo tengo una anécdota pues de una persona en un puesto administrativo que nunca en la vida, y es una persona que de verdad que va de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero el salir a trabajar y vestirse para ir a trabajar como mujer, el día que le dije que también íbamos a tener que rotar en el departamento de administración, me miró con ojos desencajados como diciendo, Ángeles, ¿qué me estás diciendo? Pero si yo siempre he venido a trabajar toda mi vida, me miró con verdadero pánico. Pues os puedo decir que esa persona a las 3 semanas me decía, pues tenías razón, en cierta medida y en su justa medida es algo que está bien y tenía razón, se trabaja bien para determinadas tareas desde casa. También es verdad que en mi empresa nosotros pusimos unos horarios, respetamos los horarios, yo les mandé una serie de recomendaciones a mis colaboradores de hay que intentar separar en la medida de lo posible pues el espacio de trabajo, pues precisamente para desconectar, porque yo misma lo he hecho, ¿no? Pues hay que intentar desconectar porque si no, no puede ser un continuo, intentamos respetar igual los horarios de comidas de la gente, no, salvo urgencia, no llamabas a nadie. Yo creo que con ese orden que pusimos y que nos dimos cuenta durante la primera semana que era necesario, con ese orden y en su justa medida, pues yo tengo esa doble visión, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, que lo que hemos vivido no es teletrabajo, pero sí nos sirve a muchas empresas pues, para avanzar en esa línea, empresas que a lo mejor nunca se lo habían planteado. Muy interesante, sí señor. A ver, el otro día en otra mesa redonda que tuvimos, que estábamos hablando también del teletrabajo, yo les decía que el trabajo pues, ha venido para quedarse, el teletrabajo, y que nos fuéramos acostumbrando, porque decía, no, pero es que las relaciones humanas son importantes, trabajar, sí, sí, pero esta experiencia, esto ha acelerado la transformación digital de tal manera que hemos comprobado, yo en mis propias carnes, un tío, pues yo me hacía unos 70.000 kilómetros al año en coche, no cuento los que hacía en avión, etcétera, etcétera, y pues estoy tan feliz. Esta semana fui a Madrid 2 días y me encontré raro. Decía, joder, un hotel, aquí un Yo coche. estoy trabajando desde Alemania esta semana. Pues mira. Yo estoy en Frankfurt. Entonces, pues yo qué sé, no podemos ponerle puertas al campo. Ahora bien, si tú estás trabajando en casa y tu mujer también, aunque tu mujer no trabaje, tú no tienes los brazos inútiles para coger, poner tú la mesa, hacer lo que sepas, porque en mi caso, yo ya he dicho desde el principio que estamos educados en una sociedad de hace 30 años que era distinta a la de ahora, ¿no? Pero tú tienes que colaborar. Todo el mundo sabe manejar una escoba y una fregona, ¿eh? Todo el mundo sabe coger y poner una mesa. A lo mejor no sabemos poner la lavadora, porque yo particularmente no la sé, no sé qué programas le tengo que poner. Pero también es un poco de voluntad. Y el que no acepte eso, pues yo creo que está muy equivocado. Bueno, hablando de conciliación, ¿la conciliación sigue siendo una utopía? ¿Qué opináis? ¿Esta sociedad, esta es la sociedad, la administración, las leyes preparadas para esta realidad? Es decir, este contexto legislativo está preparado para esa realidad, los hábitos
nuestra forma de vivir lo hacen posible, hay que hacer cambios aún, ¿y cuáles cambios? Y venga, empieza tú, Carmen, si te parece bien. Vale. Bueno, del tema de la conciliación, a ver, las mujeres es que nos estamos adaptando, insertando en un mercado laboral que creo que también lo decía Ana antes, no es por referenciarla todo el rato, pero que lo decía, que es un mercado de trabajo concebido, organizado y gestionado para y por hombres, con criterios masculinos. Los trabajos reproductivos, los trabajos de cuidados, la conciliación no ha sido tenido en cuenta. Yo también prefiero, en vez de hablar de conciliación, hablar de corresponsabilidad, porque parece más que es de dos y no solo de unos. Al final, también todo este proceso de inserción en el mercado laboral, al menos por ejemplo para mi generación, se ha producido en un momento de crisis. Ya no hablo de la pandemia, hablo de la crisis económica que al menos yo, en lo que llevo en el mercado laboral, he tenido 2 grandes crisis ya en 10 años, así, o sea, una tras otra. Estamos en un estado de bienestar, pero que raquítico, o sea, sin fuerzas, es solo esqueleto, y que se ha suplido muchas veces con los trabajos no visibilizados y precarizados de las mujeres, de los cuidados. Al final, el otro día me comentaba una amiga, parece que somos el ejército de reserva del sistema, ¿no? Y de que tenemos que organizar nuestras armas para poder sostener nuestro trabajo, que los ingresos no decaigan a la vez que cuido al niño y cuido del mayor que tengo enfermo dependiente, ¿no? Entonces, todos necesitamos en algún momento de nuestra vida de los cuidados, de ser cuidados, y todos hemos cuidado alguna vez. Claro, el sistema ha sabido rentabilizar esto de maravilla. Un trabajo gratis, que además los hacen las mujeres, no se me molesta mucho, y además ellas es que tienen un don natural para hacerlo, es que lo hacen por amor. ¿Qué podrían hacer las empresas? En consonancia con lo que han dicho las 3 compañeras. Al final estamos a la cola de Europa en muchas medidas para favorecer esa corresponsabilidad o esa conciliación. Un sistema laboral con muchísimos vicios, presencialismo, hay que estar para todo, aunque sea menos productivo, nula flexibilidad horaria, móvil maternal, presión laboral a mujeres embarazadas. En mi entorno ahora, que tengo varias compañeras embarazadas, están sufriendo una presión bestial. Es que a alguna de ellas se les ha dicho, pero tú creías que era el momento, ahora tal y como estamos en la empresa. Entonces, bueno, estamos, las empresas españolas, estamos yendo a la cola de Europa en relación a estas jornadas interminables, poco productivas. También hay una cosa que les propondría a las empresas, que es, no lo digo en este caso, pero en general, de que está muy bien hacer jornadas sobre el feminismo y cuál es la posición de las mujeres en una semana como esta. Y repito, lo digo en general, pero a mí, más que eso, que escuchar nuestras voces en una semana concreta, yo abogaría, igual soy muy revolucionaria, pero yo abogaría por, vamos a hacernos todas las empresas auditorías voluntarias para evaluar cuáles son las medidas de conciliación y de igualdad y el clima empresarial en nuestra empresa, voluntariamente. Ahí, bestial. Luego, ¿qué pueden hacer las administraciones? Porque obviamente las administraciones son de las que depende muchísimo, ya no solo lo legislativo, sino el cómo vivimos nuestras vidas prácticamente. Por todo lo comentado anteriormente, creo que está meridianamente claro que necesitamos un plan de cuidados estatal, que no puede ser que aquellas mujeres que se lo puedan permitir sí que tengan a otras mujeres que les cuiden a los niños. Y hay muchísimas mujeres, y pienso en las cajeras, porque hoy todas las que estamos aquí tenemos puestos de responsabilidad, pero ¿qué pasa con la cajera del súper en una familia monomarental que sale a las 9 de trabajar y qué ha hecho con esos niños? Y además le piden, con el teletrabajo y la teleeducación, que les haya grabado no sé cuántas tareas para el profesor, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres han tenido que pedir excedencias a lo largo de este año? Leía una tabla el otro día de un sindicato que decía que 9 de cada 10 excedencias pedidas son por mujeres. O sea, es un dato, creo que dice mucho de todo lo que queda por hacer, ¿no? O sea, el cuidar, la conciliación, la corresponsabilidad es un trabajo de todos, y por eso es tan importante una administración fuerte, un Estado social que realmente dé respuesta a todos estos problemas y que nos libere a la mitad de la población del peso que estamos soportando sobre nuestros hombros, de que el 50% sostenga al 100%.
Yo, sin embargo, ya dije que el año de la mujer, el Día de la Mujer es todo el año, ¿no? Debería ser así, el Día de la Mujer y el día de las personas, ¿no? Deberíamos tratarnos todos igual. Pero también creo que yo no soy mucho de, bueno, ahora vienen Navidades y como es una época así más o menos tal, pues hay que ser bueno, ¿no? Pues habrá que ser bueno todo el año, ¿no? Por eso. Pero no me parece mal. Por ejemplo, mira, yo te lo digo desde la ignorancia, ¿no? Pues a mí me encanta escucharos y fíjate que yo pues me autopuse esta, es decir, pues me comprometí con esta labor, ¿no? Un poco por mí, un poco también por mis empresas y un poco también por la asociación, por el Club Empresarial Ejecutivo de Galicia. Es decir, coño, pues vamos a aprender. Yo del evento de hoy, lo que me quiero llevar es aprender, porque hay que escucharos a vosotras, hay que escuchar a todo el mundo, pero hay que escucharos a vosotras lo que estáis diciendo y vuestro parecer. Y hay una labor también didáctica, ¿no? Yo no sé si verán cientos de millones de personas este vídeo, pero seguramente si la gente tiene, una persona, un hombre o una mujer, tiene la voluntad de verlo, intentar ver el sentido y el senso de personas como vosotras, que no estáis digamos, pues no sois la cajera del súper, con todo el honor que me supone una cajera de un súper o uno, no sé, pues un obrero de la construcción o una chica que está en una gasolinera, me da exactamente igual, son personas exactamente igual y tienen los mismos derechos y deberían tal, pero vosotros de alguna manera tenéis más responsabilidad, entonces que de este tipo de jornadas que tendrán más o menos utilidad, pero para mí la tiene mucha como aprendizaje. Ana. Sí, yo creo que la forma que tenemos las mujeres de salir adelante con carácter general es adaptarnos a las estructuras existentes, ¿no? Quiero decir, las estructuras, las políticas no se han adaptado a la nueva realidad que supone que las mujeres se incorporan o están incorporadas y se quieren seguir incorporando al mercado laboral, a la política, a la economía, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres que queremos participar en la vida pública, queremos salir de casa, tenemos que adaptarnos a lo que hay. Y lo que hay está pensado por y para el hombre. Son estructuras patriarcales, son en el trabajo, estructuras laborales, los horarios, las dinámicas, son puramente masculinas. Y desde ese punto de vista, con estos parámetros masculinizados, es imposible la corresponsabilidad, porque no entra la posibilidad de la corresponsabilidad, la igualdad en los cuidados. Hay que hacer un reparto equitativo de espacios y tiempos. Pues, es decir, si la mujer que se ocupa mayoritariamente de los cuidados se incorpora a lo público, el hombre en la misma medida que se ocupa mayoritariamente o se ha ocupado mayoritariamente de lo público, tiene que ocuparse también de los cuidados. Y hay que repartir equilibradamente lo público y lo privado para que haya corresponsabilidad. Para que esto ocurra, ¿qué necesitamos? Educar, coeducar en igualdad. Y ahí entra todas las instituciones, todas las estructuras o todos los ámbitos donde nos educamos, donde nos socializamos. La familia, la escuela, el Estado es fundamental. Políticas públicas para educar en igualdad. Porque sin educación podemos estar aquí hablando 5 o 6 días que no hay nada que hacer, porque es un problema educacional, que te reseteen desde que eres pequeño. Es decir, te tienen que educar, pues eso, pero no solo a la familia, no vale de nada que en casa se eduque por igual a los hijos y a las hijas, en labores domésticas, en el respeto a los iguales, en no ser violentos, etcétera, etcétera, si después, pues el cine perpetúa los estereotipos, el lenguaje sigue siendo como es, la música es la que es, en el cine, pues el protagonista femenino es de una manera, la protagonista y el protagonista, los roles, en fin, la educación en todos los ámbitos de la vida. Hay que invertir en reproducción, es decir, a un empresario, a una empresaria le tiene que ser igual de costoso, igual de gravoso contratar a un hombre o a una mujer. ¿Por qué? Porque los permisos por paternidad y por maternidad tienen que ser iguales. Tiene que haber permiso para el papá y para la mamá, porque tener una criatura es cosa de dos. Evidentemente, lo que es la recuperación biológica, pues evidentemente le corresponde a la mujer, que es la que pare. Pero el tiempo dedicado a los cuidados tiene que ser igual para el papá y para la mamá. Cuando las empresas vean que tanto se ejerce el papá
como la mamá, sus deberes y derechos de cuidar y deber de cuidar, porque a los papás también tienen ese derecho a ejercer los cuidados. Y seguramente la inmensa mayoría de los padres quieren tener un permiso para ejercer de padre de forma responsable. Y eso, bueno, la administración pública va un poco más adelantado, pero en el ámbito de la empresa, pues depende, ¿no? Y eso tiene que estar regulado. Y es una cuestión que siempre se va dejando por cuestiones de recursos. Podemos pensar en otros países europeos y ahí tenemos lo que se hace en otros países. También es una inversión porque nacerán más niños, porque para las empresas será mejor. Es un círculo y tendremos una sociedad más feliz. Cuando las empresas tienen políticas de conciliación, cuando tienen servicios de guardería, cuando tienen flexibilidad de horario, sus trabajadores y sus trabajadoras son más felices, trabajan más y mejor. Y eso es un sello de calidad de las empresas. Y el Estado también se lo tendría que reconocer a las empresas, esa responsabilidad social de la que hablaba Ángeles también. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que tener voluntad de hacerlas y no ponerlas en la cola de la lista de pendientes, ¿no? Y yo creo que en el siglo XXI, pues que serían cosas, o sea, lo lógico, lo óptimo, lo maravilloso sería que ya estuviésemos avanzados. Y yo creo, muy lastimosamente, que queda muchísimo por hacer. Y lo último, hay que enseñar a los hombres, hay que educarles, hay que hablarles de las nuevas masculinidades, que los hombres también son sensibles, que los hombres también cuidan y lo hacen fenomenal, que los hombres también lloran y que los hombres, pues eso, que están tan hechos, la naturaleza los ha hecho también para cuidar, para amar y para cuidar. No digas eso, que los hombres no lloran, hombre. Pues No puedes son llorar. las Tú no puedes nuevas llorar. masculinidades de hombres y mujeres en una nueva versión, que es la versión de la corresponsabilidad. La 4.0. Vaya si lloramos, lo que pasa es que la sociedad no ve bien que un hombre llore, ¿no? En general, no. Bueno, hablo de las costumbres, vamos, no hablo de la sociedad, hablo de las costumbres. Bueno, Marta, es tu tiempo. A ver, las estaba escuchando atentamente y la verdad es que todo lo que han dicho lo suscribo. Por ampliar algo y darle también peso y valor, voy a dar varios apuntes. Por un lado, estamos en una sociedad que cada vez es más compleja porque implica normalmente el vivir dignamente con 2 sueldos y no con uno. Esto tiene una implicación directa en poco tiempo para la conciliación, independientemente del hombre o la mujer, quien tenga que conciliar. Todo ello se une con unos salarios, focalizándonos en España, cuya, bueno, la media pues es la que es y tampoco da mucho juego, y menos cuando necesitas, porque el gobierno no te sustenta, ¿no? Tener a los niños en casa o llevarlos a actividades o lo que sea oportuno, ¿no? Todo eso independientemente del hombre o de la mujer, aunque lógicamente, mayoritariamente lo seguimos haciendo las mujeres, ¿no? Hay un avance, pero muy lento, yo creo, en esa parte. Sí que decía Ana el tema de las empresas, ¿no? Y el tema de pues, trabajar por objetivos, más planes de conciliación y demás. Y yo en mi sector tengo que decir que se está muy avanzado en ese aspecto. Entiendo que son otros sectores los más penalizados. El sector de la tecnología, por lo menos en las empresas en las que yo me he ido moviendo, planes de conciliación con temas de guardería, horario flexible, trabajar por objetivos, donde ya no dependas tanto de un horario tan rígido y demás, es algo bastante común ahora mismo, ¿no? Yo creo que hay otros sectores bastante más atrasados, pero en ese aspecto vamos bastante adelantados. ¿A mí qué me preocupa? A mí me preocupa que España lidere estadísticas tan tristes como la de que el 35% de la jornada laboral española es la única productiva. Quiero decir, lideramos una serie de estadísticas pues que nos deberían de hacer llorar. Está que somos los que más horas dejamos el culo sentado en el asiento en la oficina, esperando a que el jefe se vaya. Esto antes de la pandemia, lógicamente. Ahora me imagino que la gente mirará el Teams y cuando deje de estar en verde apagará el ordenador, no lo sé. Pero son cosas muy tristes, ¿no? A mí me hizo especialmente ilusión cuando una empresa, creo que fue en Granada, hace poco decidió implantar de motu propio la jornada de 35 horas. Curiosamente, una tecnológica, ¿vale? Si el gobierno no lo hace, las empresas también tenemos que dar un paso adelante extra, ¿no? Al final,
si es cierto que se necesitan 2 sueldos y tampoco podemos hacer milagros muchas veces, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es otro tipo de planteamientos más disruptivos y probarlos. Nadie quería probar el teletrabajo, solo lo probaban, vuelvo a ir, a las empresas tecnológicas, porque ya trabajábamos en remoto muchas veces, ¿no? Y ya el teletrabajo, aunque fuera, más que el teletrabajo, el trabajo deslocalizado ya formaba parte de nuestro ADN, ¿vale? Nadie quería porque el resto de empresas entendían que no iba a funcionar y que iba a ser un desastre. ¿Vale? Tiene que venir una pandemia para que la gente se dé cuenta que la vida sigue y que puede ir a mejor. Pues lo mismo debería de ser con este tipo de iniciativas. El gobierno las debería de liderar, pero también el empresario debería dar un paso adelante y también probarlas, porque como bien decía, creo que era Ana, hay en otros países europeos donde como de todo tenemos que coger referencias, ¿no? Y los españoles no somos tan distintos a los europeos en el siglo XXI. Y deberíamos de por lo menos probar para opinar. Bueno, tu sector concilia mejor. ¿Qué le vas a contar a Carmen? Porque Carmen está en un sector especialmente, bueno, Afiliado. Sí. Todos sabemos. No sé si Ángeles, que también pero toca bueno, toca pero esa... gracias a las tecnologías, Ferreira, Carmen, gracias a las nuevas tecnologías, como la realidad mixta y demás, empezará a haber menos obstáculos por mucho que esté complicado o más complicado para sectores como la arquitectura. Sí, sí. Nuevas tecnologías, si me vuelven a decir lo de prefiero que venga mi compañero y no tú a una obra, lo puedo grabar. Antes no. El que te dijo eso no pasa nada que yo llevo el café. Yo llevo el café o apunto las notas, hago el acta, como eso de decir antes. Carmen, el que te dijo la chica que haga el acta. Es un ignorante, pero sin la G. Ignorante. Sí. Bueno. Adelante, Ángeles. Yo suelo decir que bendita pandemia, igual que dice Marta, porque yo vengo del sector tecnológico, yo antes de estar en Orona trabajé en Vodafone, y sí que es verdad que pues, esa cultura del presencialismo, pues para esa corresponsabilidad, que a mí también me gusta más la palabra, como dijo al principio Ana, hay 2 frenos principales. O sea, uno es ese presencialismo, esa cultura, ¿no? Que creo que, pues, como hemos dicho antes, pues nos va a ayudar. El que ya muchos empresarios se han dado cuenta que no vale calentar las sillas, sino que lo que valen son resultados, ¿no? Yo en mi empresa, pues como vengo del sector tecnológico, ya lo he aplicado desde el principio, pero bueno, pues no todo el mundo lo aplica y a partir de ahora pues creo que eso es un must, ¿no? Y el otro freno, y creo que es importantísimo, sobre todo cuando queremos atraer talento que trabaje y que pueda trabajar desde cualquier sitio, y está claro que empleados felices, ¿no? Pues son los más productivos y los que hacen una sociedad más feliz. Son los hábitos que tenemos en España. Y los hábitos, el tener que parar para comer, cuando nadie en Europa para a las 2, y para nosotros los españoles el parar para comer, o nosotros incluso pues quedamos con alguien para comer o hacemos una comida de trabajo, cuando toda Europa trabaja en jornada continua, pues de 8 a 4, de 8 y media a 4 y media, o como queramos, si paro media hora y me como un sándwich, pues el día que nos demos cuenta que hacer eso, porque hay media hora que todo el mundo en España, seguro, hasta el más productivo, que pierde. Y antes Marta hablaba de un estudio, ¿no? Entonces, hasta que no cambiemos esos hábitos, y antes cuando preguntabais, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar en España para que la conciliación o la corresponsabilidad sea posible? Para mí, tenemos que cambiar esos hábitos y ser más europeos en ese sentido. Y eso implica renunciar pues, a algunos de los placeres que a todos nos gustan, hombres y mujeres. Y ahí estamos igual. Entonces, si los niños van al colegio y les puedes dejar a las 8 y recoger a las 4, pues le recogerá el marido o la mujer, pero los dos, o la pareja o quien sea, pero los dos trabajarán de 8 a 4. Y los dos podrán tener un día para disfrutar y para dedicar a otras cosas, ¿no? Muy bien, fenomenal. Hablamos de tratar bien a los trabajadores en general, un empresario. Yo siempre recuerdo la frase de Richard Branson, decía, lo más importante en una empresa no son los clientes, son tus trabajadores, porque si tú los tratas bien, ellos tratarán bien a tus clientes, ¿no? Y es una forma diferente de ver la cuestión, la que yo además comparto, ¿no? Bien. Vamos a hablar de feminismo. Sé que es una cuestión que tiene distintas lecturas, ¿no? ¿Creéis que se está planteando correctamente la defensa del feminismo y de la igualdad? ¿O consideráis que se están cayendo, al menos por parte de los actores, en una guerra de sexos? Es decir, ¿el feminismo es sinónimo de una guerra de sexos? ¿Hay peligro de involución?
¿hay peligro de que se acabe trasladando la idea de que el hombre es el enemigo? Venga, Ana, empieza tú ahora. Bueno, yo creo que no tiene que haber ninguna discusión en este sentido, ¿no? El feminismo solo es una cosa, el feminismo es una ideología que propugna la igualdad. ¿La igualdad entre quién? Entre todas las personas. Punto, pelota. Si comprendemos eso, no tenemos ninguna duda. Y, por supuesto, no las barbaridades que se oyen por ahí, ¿no? Eso es el feminismo y no es nada más que eso. El feminismo no prioriza a hombres sobre mujeres ni a mujeres hombres. Todas las personas son iguales sin distinción. ¿Iguales en qué? En derechos. En derechos que sí, la Constitución dice que somos iguales, tenemos con los derechos en igualdad, pero una cosa es la titularidad y otra cosa es el ejercicio. Por lo tanto, la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin discriminación por ningún motivo. Y punto. ¿Es una guerra contra los hombres? Evidentemente no. Es una guerra contra una forma de pensar y de actuar conforme a ese pensamiento. Es decir, es una lucha contra el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? El patriarcado es un conjunto de estructuras, de instituciones, evidentemente montadas sobre una ideología que propugna la superioridad del varón sobre la mujer. Es decir, la proyección desde una superioridad natural por la fortaleza física vinculada a la reproducción, pues a partir de ahí se hizo la división sexual de lo público y lo privado, es decir, de lo que es el trabajo, y a partir de ahí se ha construido a lo largo de los siglos y perpetuando, porque perpetúa las relaciones de poder, de subordinación de la mujer al hombre, unas relaciones jerarquizadas por razón del género, teniendo en cuenta que hombres y mujeres, ser hombre, ser mujer es algo impepinable, es decir, naces con un sexo biológico, y teniendo en cuenta que el género es otra cosa. Y ahí está el problema. Es decir, por eso hablamos de igualdad de género, no igualdad de sexo, porque el género es una construcción social. Es decir, la sociedad ha construido lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre, género femenino, género masculino. Y esa construcción estereotipada, etcétera, etcétera, pues siempre partiendo de que lo importante, por decirlo de alguna forma, el parámetro, el canon respecto a qué medimos todo lo demás, es lo masculino. Una serie de valores, de cualidades que se han vinculado al hombre y otra serie de valores subordinados, asimétricos, que vienen a complementar a lo masculino, que es la mujer, y complementa a lo masculino porque la mujer reproduce y la mujer cuida al hombre. Y sin ese cuidado, pues el hombre no podría salir a trabajar, claro, porque pues no moriría de hambre, moriría de frío, etcétera, etcétera, y no habría reproducción de la especie, claro. Nos quedaríamos, el hombre estaría abocado a la extinción. Marta. A ver, yo voy a ser un poco extremista ahora que estamos acabando y ya poca gente estará escuchando, espero. A ver, a mí me gusta, o sea, para mí no hay debate, es como decía Ana al introducir. La tristeza es que si estamos hablando de esto es porque hay un elevado porcentaje de la población que entiende el feminismo como el embrismo, que es justo el machismo con respecto a las mujeres. Entonces, si descarto a esa parte grande de la población que entiende mal el concepto de feminismo, porque no los puedo tratar de igual a igual en un debate de este tipo, con todo el cariño, ya los aparto, que no me odien, no hay debate. El resto estamos todos de acuerdo. O sea, el machismo, el embrismo, la xenofobia, el racismo, cualquiera que entienda que esto cabe a debate, para mí no cabe debatir con él, porque está a otro nivel. Cada uno que se ponga arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, pero está a otro nivel y no merece la pena la discusión. Está en otro canal. Correcto. Ángeles. No sé si quiero hablar porque yo estoy en otro canal. Yo empecé diciendo, no sé si os acordáis, que mis padres trabajan los dos fuera de casa, que mis abuelos tenían pequeñas empresas, tanto mi abuelo como mi abuela, por ambas partes. Y yo estoy más de acuerdo y lo siento, no sé si habéis visto, supongo que sí, porque se ha hecho viral en Instagram, ¿no? La cantante, no sé si es valenciana o es criada en Extremadura, Bebe, que puso un texto en Instagram que decía que le repatea, y no estoy de acuerdo con las formas, pero sí que es verdad que de alguna manera yo creo que esta guerra de la que muchas organizaciones de todo tipo se están lucrando, entre comillas, y están buscando su hueco, cuando hay muchas mujeres que llevamos muchos años, y hablo de mi abuela vive todavía, se ha vacunado ayer y tiene 96 años y sigue llevando los pantalones y sigue siendo
Entonces, para mí eso es el referente de mujer. Y yo creo que sí, faltan referentes científicas, pero es que, perdón, para mí estamos en un problema más global que faltan referentes a los jóvenes, cuando los jóvenes al que conocen es al youtuber que se va a Andorra, ¿no? Entonces faltan referentes en general en la sociedad. A las mujeres científicas y campo tecnológico, más. Pero yo creo que flaco favor nos hacen las mujeres el salir a la calle y bueno, sí que es verdad que el celebrar, ¿no? El tener un día de algo es importante, pero el salir a la calle cuando estamos en plena pandemia vestidos de malva, yo lo siento, pero para mí el malva es un color que podría desaparecer de la paleta cromática. Yo preferiría salir de rosa a correr a la carrera de la mujer. Y estoy orgullosa de ser mujer y no soy igual a un hombre ni quiero ser igual a un hombre. Quiero que me traten igual, tener los mismos derechos, pero no soy igual y yo sí me siento complementaria porque en los equipos de personas, y todos gestionamos equipos de personas, sabemos que incluso en la forma de gestionar no somos exactamente iguales. Lo siento, pero las mujeres tenemos ciertas capacidades a la hora de gestionar que no tienen los hombres y tenemos una sensibilidad que será porque evolutivamente pues nos hemos dedicado a cuidar y seguimos cargándonos en la mochila el cuidar. Entonces sí creo que debemos pues dejar un poco de lado esas mochilas, ¿no? Y sacarnos de ese suelo pegajoso, pero también creo que debemos de mantener nuestras virtudes como mujeres. Ni mejores ni peores, ¿vale? Porque yo tampoco quiero dejar, a veces se dice, no, se deja por... Si te sacas a las mujeres, no estoy de acuerdo con las cuotas, por supuesto, si sacas a las mujeres, dejas fuera el 50% de talento. Sí, y si en organizaciones de mujeres sacas a los hombres, dejas fuera el otro 50% también. Entonces... creo que tenemos que hacer, y es más un tema de que nosotras, antes hablaba Carmen del estado de bienestar, ¿no? Y de que el Estado nos tiene que cuidar. A lo mejor es porque yo vivo una semana al mes en Alemania, conozco mucho el Estado alemán y es un estado de bienestar. Pues os puedo decir que en Alemania pasa lo mismo. Las mujeres son las que mayoritariamente, en porcentajes abrumadores, piden las excedencias para cuidar a los niños y han pedido las excedencias en la pandemia. Entonces, señores, que no es cuestión solo del Estado, es más un tema de educación y de que nosotras mismas digamos, mira, pues esta mochila te la doy a ti, o la llevamos a medias. Yo lunes, miércoles y viernes y tú martes, jueves y sábados, ¿no? Entonces, creo que es más un tema nuestro. ¿Y el domingo? Me siento discrepar. Y el domingo, pues no sé, Los a dos. medias, mañana y tarde. Pero cuando hablamos de igualdad, evidentemente hombres y mujeres no somos iguales, evidentemente. Hablamos de igualdad de oportunidades. Sí. Derechos y obligaciones. Sí, Claro, eso he dicho, de derechos claro, y obligaciones. Evidentemente sí, ni somos iguales, no. Ni queremos ser iguales. Pero Creo no que se somos trata de eso, necesarios sí, todos. sí. Pero a veces no es cuestión de repartir, porque hay estructuras familiares, hay parejas, hay familias en las que eso es posible, pero en la inmensa mayoría de los casos no es posible. Es decir, la mujer tiene que asumir lo que se le atribuye porque se entiende que es lo natural, que es su función y que se las apañe. O sea, que es lo que decía antes, quizás hablamos desde una posición un tanto privilegiada, ¿no? Entonces las cosas, claro, se pueden ver un poco diferente, ¿no? Pero evidentemente somos iguales con las diferencias, ¿sí? Con las diferencias, iguales en derechos, es decir, pues el Sí, salario, tenemos que cobrar lo mismo. la Sí, posibilidad de efectivamente. trabajar si quieres y de llegar a donde tú quieres sin que te pongan las zancadillas, que tienes compañeros que incluso sabes que tienen un peor currículum que tú, pero porque son varones, pues pasan antes por arriba y tú ni siquiera llegas. Los cargos de gestión en la universidad están ocupados mayoritariamente por hombres, no ha habido una sola rectora, en mi centro ni una decana, en fin. Sí, es verdad que nos ponen más a prueba y al principio de la charla lo dijo Marta. Sí, o sea, tienes que demostrar siempre mucho más. Con lo de las cuotas, claro, como decía Carmen, claro, vamos a ver, la cuota es absolutamente necesaria, porque es una medida, es una acción positiva, ¿no? Si yo tengo que esperar 50 años más a que haya igualdad económica, pues ¿cómo voy a esperar 50 años más? Es que es una puñetera vergüenza, con perdón de la expresión, ¿no? Y no sé cómo se le cae la cara a un Estado que se llama democrático en el siglo XXI. Eso para empezar, porque incumple sus obligaciones constitucionales, que es de promover las condiciones para que la igualdad sea efectiva de todas las personas y remover los obstáculos que imposibilitan esa igualdad efectiva entre todas las personas y grupos o colectivos donde se integran las personas. La cuota 100% masculina histórica jamás se ha discutido.
Si de 100 puestos los 100 están ocupados por varones, que eso ha sido así históricamente, jamás he discutido si los varones servían o no servían. Porque no había Ahora, mujeres, porque las mujeres nos quedábamos en casa. Entonces, si no bueno, tienes pero es de que elegir, los varones entre ellos no se discuten, son todos maravillosos. Tócate Bueno, las hay narices. sus sí. momentos. Hay Sí. sus Tócate las momentos. narices. En No cambio, todos piensan igual. pero bueno, pero esto es una Sí, realidad. O sea, los hombres somos lo más vemos en la corporativos. política, Sí. las ministras. ¿De qué se habla de las ministras? Que si el traje, no traje, que si el peinado. Es que es el ejemplo más tosco, ¿no? Pero es Eso muy muchas veces, evidente. Ana, eso muchas veces parte de las mujeres, ¿eh? Sí, las Es propias decir, Bueno, mujeres. pero es que eso no tiene es nada. muchas veces parte de las mujeres. Pero es Son educacional. las primeras. Pero cuando haces la cuota, Algunas, vamos. una mujer cuota, una mujer florero. ¿Pero por qué? O sea, estar ahí porque es como cuando dicen en los consejos de administración, no podemos cubrir lo que marca la ley de igualdad porque no encontramos mujeres. Eso lo he oído yo. ¿Cómo que no Sí, encuentran yo mujeres? muchas veces. En las Sí, sí. facultades mayoritariamente son estudiantes mujeres. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Metidas debajo de la mesa? ¿Metidas debajo de la Sí. cama? O sea, Sí, en medicina, por tan ejemplo, no hay burda. ninguna gerente de hospital, por Es que ejemplo. Yo no conozco en claro, Galicia ninguna es gerente que de hospital y hay muchísimas mujeres, mayoritariamente mujeres, es que el ¿verdad? argumento es tan burdo que da vergüenza escucharlo. Y eso Pero es eso el acabará, tema eso de se va a hoy. acabar, ¿eh? Ya. Eso se Pero sí, que es acabará. verdad, pero sí que es verdad que nosotras, esos techos de cemento de los que tú hablabas al principio, tenemos un nivel de autocrítica con nosotras mismas Sí, muchísimo también, muchísimo también. mayor. O sea, tú preguntas en una sala llena de mujeres si hay un experto en algo y nunca hay. Preguntas en una sala llena de hombres y siempre salen 25. Claro, pero eso es educacional también. Por eso, pero eso lo tenemos que cambiar nosotros. Claro, pero eso hay que romper desde abajo, desde el principio, porque eso lo tenemos tan interiorizado, tiene menor valor el discurso femenino que el discurso masculino. Entonces, a veces las mujeres se callan y eso pasa, y cuando yo me tengo encontrado, a mí me ha sucedido de estar en un coloquio y decir una cosa y no hacerte mucho caso, digamos, ¿no? Y después repetir exactamente lo mismo, un compañero varón, ¡oh, Dios! ¡Qué idea! Tal. Eso lo he vivido yo. Sí, sí. Estás diciendo lo mismo que había dicho yo hace un rato. Hombre, yo estoy ahora en obras en casa Sí, y tengo gente aquí trabajando que están esperando a que llegue yo y aunque hablan con mi mujer, diga, o el jardinero, por ejemplo, que nadie sabe quién es y me da igual que no va a escuchar esto nunca, pero me lo ha dicho muchas veces mi esposa joder, pues que quiere, bueno, a mí me comenta, pero con quien quiere hablar es conmigo. Y La yo es que ratificación la quiere alucino. masculina. La Alucino. autoridad, ¿quién manda en casa? Claro, ¿Quién manda en casa? estos son los que luego van a un juzgado cuando tengan que acudir a y les toca una jueza y les ponga en su sitio y es cuando se dan cuenta de que no es la persona, si es mujer o hombre, sino es la capacidad y la autoritas que tiene cada uno, ¿no? Pero bueno. Eso es verídico. A mí en un juicio el paisano, en vez de llamarme señoría, me decía señorita todo el rato. Yo, mire, no, yo soy la jueza, me tiene que llamar usted, o señora, señoría, pero señorita no. Sí, señorita, yo, señorita no, y haciendo la secretaria, como me vuelvo a llamar señorita, lo expulso de la sala. Sí. Bueno, eso es un fenómeno. A ver, Carmen, que te tenemos ahí silenciada. Sí. Venga, ¿tú qué opinas? Añade aquí al debate. Vale, es que además era el punto que más me interesaba. Entonces pues venga, todo tuyo. Bueno, pero solo te hago una observación. ¿No crees que además tú tienes una opinión muy interesante, seguro, sobre esto, que es muy triste que haya colectivos que utilicen este tema como un arma arrojadiza, sobre todo desde el punto de vista político? Vale, intervengo. Para mí lo que decían las compañeras, ¿no? Que los derechos humanos realmente es algo que no entra a debate, o sea, no, igual que no entra a debate, que obviamente dejemos fuera a una persona por ser negra, creo que eso, que la igualdad es algo que no entra a debate. Y el 8 de marzo, por cierto, no es una fiesta. Yo el 8 de marzo no celebro nada, yo el 8 de marzo reivindico. O sea, no es una fiesta porque supone, estamos las que podemos decir algo, hablando por muchas mujeres que no pueden decirlo. Es cierto que en los últimos años ha habido un proceso de acumulación de fuerzas de muchas mujeres que llevaban mucho tiempo trabajando, pero igual en redes más separadas, y ahora ha habido, pues seguramente, mira, gracias a las tecnologías y tal, ha habido un proceso de acumulación de fuerzas que nos ha permitido pasar de ser resistencia
a poder ser realmente una fuerza ofensiva. Ofensiva en el sentido de, venimos aquí a vindicar, esto es lo que queremos. Antes estábamos resistiendo. Lucha feminista es necesaria. En el 2014 hubo movilizaciones feministas contra la reforma del aborto, que se consiguió desde el movimiento feminista que un ministro dimitiese. A ver quién ha conseguido que un ministro dimite en este país. Que nadie. Ha habido multitudinarias manifestaciones por la sentencia de la manada, por las jornaleras de la fresa, por las situaciones precarias de las mujeres. Al final el feminismo es algo que es imparable. En el 2018, es la imagen que todas tenemos más reciente, se consiguió sacar a la calle a millones de personas. Aquí en Coruña fueron 20.000. Y además a mí lo que más ilusión me hacía de ese día no eran las mujeres que ya se sabía que iban a estar, eran todas aquellas que se sumaron y que se habían puesto, como se dice ahora, las gafas moradas y se estaban dando cuenta de la realidad que estaban viviendo, de ese sistema estructural que mediante cosas invisibles, mediante lo intangible, estaba haciendo que sus vidas fuesen peores de lo que podrían ser. Al final, ¿es necesaria la lucha feminista? Sí, las mujeres estamos cansadas y desde aquí también recuerdo, estamos hablando desde una posición de privilegio. O sea, yo por mi condición, también que comentaba José, pues igual que estoy muy relacionada con el tejido social, asociativo, de movimientos, político, etcétera, y me he tenido que reunir con, no voy a hablar de en el Sáhara, voy a hablar aquí con mujeres prostitutas, mujeres en situación de riesgo de exclusión social, cajeras del súper, mujeres organizadas, las Kellys. Claro, que se diga, o que se niegue esa realidad, es mujeres trans, bueno, realidades que obviamos, que son invisibles y que aquí tenemos un privilegio tremendo que nos estás dando un altavoz para contar esto, pero estas mujeres no suelen tener altavoces. Eso, al final el conjunto de las mujeres estamos hartas eso, de ser juzgadas, criticadas, por cómo nos vestimos, por cómo nos comportamos. Yo he leído mensajes en redes sociales en un momento de la pandemia como la que es, aparte de lo que dices tú, echarse en cara el feminismo. Eso me parece lo más rastrero que pueda haber, porque es la lucha por la igualdad. Echarse en cara a eso, también he visto cómo personas, no estoy hablando conocidos de renombre de Madrid, estoy hablando gente de aquí, en vez de criticar, que puedes criticar a un ministro o decir que es maravilloso. Lo que no puedes, desde luego, es criticar que lleven los labios pintados de rojo. Esas cosas se siguen viviendo a día de hoy. Somos juzgadas, o sea, se habla de nosotras por cómo vestimos, por cómo nos maquillamos o no nos maquillamos. Nuestra palabra vale menos muchas veces. Estamos, y ya no lo digo por mí, que soy una privilegiada, pero hablando también por las compañeras que he conocido a lo largo de estos años, ¿no? Hartas de trabajar más y cobrar menos. Empleos informales, precarios, etcétera, y ya no digo nada de lo cansadas que estamos de que se nos mate, se nos viole, se nos acose y tengamos que tener miedo. Decía que, bueno, hay una frase de Simone de Beauvoir que decía: no olvidéis jamás que ante cualquier crisis política, económica o religiosa, lo primero que pasará es que serán los derechos de las mujeres los que sean cuestionados. Una vez más, mira que han pasado cosas este año, y al final ha sido contra el feminismo, una vez más, contra quien se ha ido. ¿Por qué? Porque saben que tenemos la resiliencia de aguantar, de que no salimos reventando todo, pero eso, recordarlo de que tenemos esa capacidad o hemos acumulado esas fuerzas para pasar de la resistencia, de estar resistiendo a poder ser a la ofensiva. La ofensiva entendido como con la capacidad de actuar, con la capacidad de gestionar, de hacer, de decidir. Se nos tacha muchas veces, además, yo lo he escuchado 1.000.000 de veces, feminista radical, feminazi. No, señores, o sea, cuando me llaman feminista radical, digo, sí, radical de raíz. Es que yo, claro que quiero cambiar. Yo no quiero cambiar a este hombre, o no considero que todos los hombres sean machistas, ni mucho menos. La mayor parte de los hombres que conozco son compañeros, aliados, comprensivos y que están en la lucha sabiendo el lugar que le corresponde, ¿no? En la lucha feminista. Pero el feminismo radical, el feminismo de raíz,
lo que quiere no es que seamos iguales en un mundo injusto. Lo que quiere es que seamos iguales, pero en un mundo justo. O sea, queremos cambiar el sistema por completo, poniendo las vidas en el centro, poniendo todo aquello que se ha ido negando. Al final el feminismo, si el feminismo avanza, creo que avanzamos todas y avanzamos todos, avanza la sociedad. Porque al final el feminismo es la búsqueda de la igualdad. Y claro, ante todos los ataques que recibimos, la verdad, creo que el movimiento está demostrando una resistencia bestial de que es día tras día ataques, porque no tal, porque no cual. Joder, perdón por la palabra, podemos votar. Autorizada. Piensa que mujeres la liaron parda. O sea, no es un poquito, no, es que se pusieron bombas. O sea, vamos a ver, que estamos saliendo a la calle con pañuelos morados, o sea, de ahí a las sufragistas, y hoy gracias a eso podemos votar. Sí, sí. A ver, no hace mucho, que no podíais. No. Pues mira, habéis pasado de ser yunque, un yunque, a ser martillo. Y eso, pues oye, pues está bien para visibilizar todo esto. Y después hay otra cuestión. Es decir, a mí lo que no me gusta de todo esto es la utilización política, es decir, como arma política. No digo que los partidos políticos no tengan que defenderlo, pero que haya una manifestación de gente y tal y se politice. A mí no me gusta que se manipule a la gente, ¿no? Y tienes mucha razón en lo que dices. Es decir, aquí evidentemente ya hablamos desde el principio que no hay una igualdad de condiciones, por lo menos en una parte de la sociedad, que es la que hay que cambiar. Aunque hay, como tú bien dices, hay muchas personas que creemos que, aunque con nuestros defectos, que los tenemos, porque estamos educados así, es como cuando me preguntan a mí, yo no tengo inconveniente en decir que yo no creo en Dios. Sin embargo, yo me considero pues con educación católico-cristiana. Es que no me la puedo quitar de encima. He sido educado en esos valores y oye, pues me va a costar mucho cambiarlos, ¿no? Es decir, pues soy así. No, hay cosas que las llevas prácticamente en tus genes, ¿no? Bueno, y si tuviéramos que puntuar de 1 al 10 la igualdad, tuviéramos que puntuar de 1 al 10 la igualdad en la fase en la que estamos. Hablamos de nuestro país porque seguramente muchos países del mundo puntuaría 0, pero aquí en España, ¿cómo lo puntuamos? A ver, empieza tú, Ángeles. Yo en mi caso sí que es verdad que yo le voy a dar un valor posiblemente más alto de que las demás por el entorno en el que trabajo. Yo trabajo en un entorno de hombres, soy mujer, he contratado tantas mujeres como hombres para mi empresa y ha habido puestos en los que no tengo ningún hombre porque no he recibido nunca ningún currículum de una mujer, básicamente por eso. Entonces, en mi caso, los hombres se cogen pues las 16 semanas igual que las mujeres a día de hoy, los permisos que tienen los hombres y las mujeres son iguales, entonces en mi entorno yo tengo que darle un valor, pues eso, un 7, un 8 incluso. Si yo me centro pues un poco en lo que estaba hablando Carmen, pues en otros entornos sociales, en otros estratos de la sociedad y en otro tipo de empresas, seguro que eso baja y que seguro que tenemos un aprobado raspado. Vale. Ana. ¿Qué Pues, puntuación? Tú que eres profesora, estás acostumbrada a poner notas. Pues claro, es que dar una nota global pues es complicado, ¿no? Sería más fácil ir calificando. Sí, pero en este Claro. caso, si Por puedes hacer el sectores. ejercicio de generalizar, te lo agradezco. Bueno, yo habida cuenta que hemos evolucionado bastante positivamente viendo de dónde venimos en muy poco tiempo. Y hay que recordar que en el 75 las mujeres no podían contratar, no podían firmar, en fin, estaban supeditadas a la autoridad masculina, al padre, el marido, etcétera. Yo creo que estamos en un 7, siendo generosa. Bueno, la media va dando notable, va dando notable. Teniendo en cuenta el entorno, ¿no? Y también, Sí, cuál es pero el por contexto. decir, hay mucho camino que andar, porque de un Sí. 7 a una matrícula de honor, que es donde deberíamos estar, pues hay un camino que recorrer. ¿Tú qué opinas, Marta? Estaba pensando, es un poco trampa lo que acaba de hacer Ana, porque acaba de entender la velocidad de cómo va mejorando para dar ese 7. Entonces yo voy a hacer otra nota discordante ahí, intentando obviar el contexto y el pasado y pensando en lo que nos falta para llegar, independientemente de la velocidad que llevemos o no. Para mí estamos en un 5 raspado, porque a veces no metemos inputs tan importantes como todos los que hemos debatido ahora.
y que siguen estando en el ADN de todos los españoles en este caso. Muy bien. Carmen, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué nota? A ver, puntúanos aquí. Carmen se quedó congelada. No, ahora sí, ahora estás ahí, estás ahí. La nota. Nota, sí, sí. General, ¿eh? No. No te atreves. 4,75 y hablamos en septiembre. No me lo puedo creer. No me imaginaba que fueras que tuviese reválida en septiembre. Aún falta para septiembre. Hay posibilidad de reválida, por eso Sí. es una nota que es la típica de te voy a aprobar, pero esfuérzate un poco. Igual de la pandemia, otra cosa que podemos extraer, aparte de la transformación digital, de esta pandemia desgraciada y cruel que nos ha tocado vivir, que es una desgracia, por suerte para nosotros, pues que estamos aquí presentes, pero podemos tener gente a la llegada, y yo sé de casos que, incluso de gente que estamos aquí, que hemos perdido cosas importantes, pero igual salimos de esto y salimos con mayor igualdad. A lo mejor en septiembre, después cuando venga la reválida, salimos mejor. En septiembre espero que estemos todos vacunados y lo veamos todo de otra manera, ¿no? ¿Creéis que la igualdad está provocando más desigualdad? Es una pregunta así también un poquito rebuscada, pero venga, cualquiera de vosotras, empezar y ya nos lleva, a partir de ahora ya nos llevamos orden y vamos charlando. Pues me pido palabra. Por si acaso. La tienes. No, o sea, la respuesta es no, la igualdad nunca va a provocar más desigualdad, o sea, esto es totalmente imposible. El camino hacia la igualdad considero que es que además es la única alternativa de seguir, igual que decimos lo de no hay un planeta B, sí, tampoco hay una igualdad B, o sea, o es o no es, no tenemos una alternativa. También además relacionado con lo que estábamos hablando antes. La pandemia que comentabas ahora tú, es cierto que ha golpeado con fuerza a nuestros negocios, a nuestras vidas, a que hemos perdido a familiares. Y vuelvo a repetir, y en cuanto a lo que estamos hablando aquí de techos de cristal, al final la pandemia evidenció aquello que ya era obvio, pero que igual no era tangible o que no era tan visible. Llevó a una situación totalmente límite a muchísimas personas y además muchas veces ese porcentaje de personas eran mujeres y ahí están las tablas y o sea, en cualquier tabla se puede ver que las más golpeadas han sido las mujeres, las que más han estado en las colas del hambre, las que han tenido que, bueno, están en situación de ERTE o bien han tenido que pedir la excedencia o jornadas partidas. Al final, el que se diga eso, que aquí creemos igualdad o luchemos por la igualdad puede crear desigualdades, para nada es obvio, porque yo al menos lucho por la igualdad desde el movimiento feminista, además desde el movimiento feminista organizado, y lucho por la igualdad de aquí, de persona como yo, Carmen, arquitecta, lucho por la igualdad de la persona que tengo debajo de casa, lucho por la igualdad de la compañera de cajera del súper, lucho por la igualdad de la niña de la India o la niña del Sáhara, que no sabrá cuándo podrá volver a su territorio porque sigue ocupado después de 40 años. O sea, al final creo que el feminismo tiene que ser una fuerza, aparte de inclusiva, tiene que ser interseccional y atravesar el completo, todo lo que está pasando. Vuelvo a decir, somos mujeres muy privilegiadas, mujeres blancas, trabajadoras, capacitadas, con altavoces delante, y estamos hablando de techos de cristal. ¿Qué estaría pasando si estuviésemos dando altavoz a todas esas mujeres? Eso, que un techo de cristal no lo van a ver en su vida. O sea, los suelos de barro les impide levantarse. Entonces... Una mujer en Irán, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, he estado ahora con unos proyectos de cooperación en países fuera o eso, en el Sáhara, por ejemplo. A mí, que me digan que no hace falta lucha feminista, cuando hay mujeres
que llevan 40 años en un campo de personas refugiadas porque no pueden volver a su tierra, porque está ocupada por una potencia que además desde aquí estamos apoyando, o sea, que me siento hasta culpable, mujeres que no tienen ni para poder lavarse el pelo, mujeres que siguen teniendo que ser vírgenes hasta el matrimonio porque si no, a ver lo que pasa. Y eso que es una sociedad bastante avanzada. O mítico mensaje de Mr. Wonderful, que a mí me lo puedes vender y decirme en una taza, si te esfuerzas lo puedes. Pero a una niña de la India, ¿tú cómo le vas a poder decir si te esfuerzas puedes? Hombre, igual una de cada millón, igual que la película, igual sí. Pero que al final se nos vende el que si fracasas es porque tú no has querido ganar. Y eso no es real, porque también tenemos que ser realistas de las circunstancias que tenemos. Yo soy arquitecta, he podido estudiar una carrera porque he tenido una red detrás que me ha apoyado. Yo soy autónoma y tengo ahora un estudio de arquitectura porque he tenido una red detrás que ha estado ahí para las buenas y para las malas y pagándome autónomos los primeros meses. O sea, soy consciente plenamente de los privilegios que tengo y por ser plenamente consciente de los privilegios que tengo, más responsable me siento de dar también voz a aquellas voces que nunca serán escuchadas más allá de la cola. Es decir, que la igualdad también es una cuestión de solidaridad, ¿no? No, es que el feminismo, o sea, y la igualdad tiene que ser un feminismo, aparte de combativo, tiene que ser un feminismo de clase, tiene que ser un feminismo de conciencia, de dónde estamos cada uno y de lo que podemos aportar. Y que yo no haya tenido, a ver, es que yo trabajo con mi compañero, de techos de cristal, joder, pues es que si tengo un techo, es que estoy pasando encima de él, o sea, me refiero, en obra, me viene el obrero y me dice qué tal, a ver, buena soy yo, pero es que, porque yo me puedo permitir contestarle lo que sea al obrero y no lo hago porque hablo con respeto, pero bueno, pero me lo podría permitir. Pero es que hay Respeto que no se merecen en muchos casos. muchas mujeres que no se pueden permitir ni decirle a su jefe, ¿por qué me acabas de tocar el culo? Porque entonces Sí. me voy a casa y a ver cómo alimento a mis hijos. Entonces, Sí. bueno, eso, la igualdad nunca va a traer desigualdad y que luchemos por la igualdad en el primer mundo va a traer igualdad al tercer mundo y que eso, que es muy importante un feminismo interseccional, internacionalista y de clase. Venga, Yo ¿quién tengo más? ¿Quién más cree? ciertas dudas, porque antes Ana decía, y yo creo que todos lo reconocemos así, ¿no? Que la velocidad de crucero en el cambiar las cosas está siendo alta. Ojalá fuese más alta, seguro que puede ser más alta, pero también podría ser peor. Entonces, cuando a veces intentas meter las cosas a calzador, lo que consigues es rechazo. Y yo creo que una de las características de las mujeres, en contraposición a los hombres, porque ahí sí que no somos iguales tampoco, es que el hombre intenta conseguir las cosas siempre desde un punto más agresivo y nosotros desde un punto más de conciliación, de buscar consenso, y eso es una característica nuestra. Entonces creo que aquí también deberíamos aplicarla. Igual nos estamos pasando un poco, ¿sabes?, por buscar esa igualdad e ir más rápido, buscando al otro lado. Y no sé si en algún momento, pues yo os decía antes el ejemplo, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Que en Alemania, ¿por qué son las mujeres las que en su mayoría piden siempre esas excedencias y las que en su mayoría renuncian por propia decisión y no por necesidad a sus carreras profesionales? Bueno, pues a lo mejor nos hemos pasado de frenada, ¿no? No lo sé. Yo tengo dudas. Yo voy a ser rápida, como siempre, y mi respuesta es clarísima. O sea, la igualdad sí puede y probablemente genere mucha desigualdad, siempre y cuando se sigan malinterpretando, como es en mi opinión, y se trabaje de manera marketingiana y no real. Quiero decir, hay mucha hipocresía en esta sociedad y se ve una semana como esta, con muchas compañías, con muchas personas en general que se van a gloria del tema del impulso, de la igualdad, que al final igualdad es igual a justicia, que es que no estamos pidiendo otra cosa que justicia. Entonces, si desequilibramos el concepto, siendo hipócritas y intentando quedar bien, el concepto de justicia se pierde. Entonces, a mí me preocupa eso. Si la igualdad es real y todo el mundo la tiene en el ADN, porque es algo que yo creo que no se aprende, la justicia y la igualdad. No hay que celebrarlo. Sale natural. Entonces, la gente se posiciona donde se tenga que posicionar. Y digo la gente, ni hombres ni mujeres, ya hablas de gente. Desde el punto y hora que tenemos que trabajarlo mentalmente para que haya igualdad, eso es un problema.
porque se va a buscar en base probablemente a planes en los que siempre se le puede dar la doble vuelta para que quede muy bonito pero poco efectivo. Entonces, tiene que haber una legislatura muy, muy fuerte y muy compleja, yo creo, que regule, que no sea marketingiana, porque para mí, por desgracia, un alto porcentaje a día de hoy es marketingiana, no es real. Y por tanto no es justa. Ana. Bueno, yo creo que hay mucha utilización política de todo esto, mucho marketing y falta construir un buen relato. A veces que si nos perdíamos en la lucha de las diferencias dentro del feminismo, ¿no? Yo creo que a veces sale triunfante el relato patriarcal porque utiliza las posibles debilidades que pudieran surgir de las diferentes dialécticas dentro del feminismo, porque evidentemente mujeres hay muchas y cada una pues, piensa de una manera, evidentemente, ¿no? Entonces hay diferentes formas de ver las cosas, ¿no? De ver los proyectos de ley, como el del consentimiento, que está, bueno, en fin, hay muchas formas de ver la realidad, ¿no? Entonces yo creo que dentro del feminismo debe haber unidad para no perder fuerza y porque de esas posibles grietas o de cara al público, a lo mejor no son tanto internas como sí de cara al exterior, se aprovecha el patriarcado. ¿Vale? Que está siempre al acecho y siempre dispuesto a morder. Y eso se ve en la política actual, ¿no? Con determinadas fuerzas políticas sobre todo. Y después no creo que la lucha por la igualdad genere desigualdad y sí creo que la desigualdad es cada vez mayor. No por causa de la lucha por la igualdad, pero sí por la brecha digital, en fin, por la brecha económica, evidentemente. Las desigualdades cada vez son más grandes, las diferencias entre ricos y pobres, entre incluidos y excluidos, entre sociedad digital y no digital, pero no por causa, evidentemente, de la lucha feminista. ¿Cómo creéis que trata la sociedad y a sus propios compañeros a las mujeres en política? Esto es mujeres como Irene Montero, Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas, nuestra propia alcaldesa, Inés Reis. ¿Cómo creéis que las trata la sociedad y sus compañeros? Pues mira, mientras de los hombres se dice, eres ruin, tú eres, has destrozado esto, tú eres un dictador, tú un bolivariano comunista, de las mujeres solo se dice, es una puta loca. Y me vale para Cayetana, me vale para Ayuso, me vale para Irene Montero. O sea, es lo que se nos dice. Es que es peor, es que yo al menos... Sin embargo, Carmen, yo de Ayuso lo que más he oído es, y perdón también, no sé si me vas a hacer pi, tiene un par de huevos. De Ayuso lo que más he oído es... Sí, yo lo he dicho alguna vez. Sí. Siempre es lo que más he oído de Ayuso. Sí, expresión que... Una vez más, no estoy de acuerdo con ella. No es muy adecuada, no estoy de acuerdo con ella, pues tiene un par de ovarios, me gustaría más porque también los tiene, sí, pero no suena bien, o sea, no suena igual, es una persona de la cual, pues eso, puedes estar de acuerdo con lo que diga o no, pero que ella mantiene su línea y va con su línea. Pero porque tiene el rasgo que ha aumentado, es combativa, quiero decir, es excesivamente combativa. Independientemente de que estés alineado con ella o no. Entonces, yo empezaba así al principio. ¿Por qué? Porque para poder posicionarte de alguna manera en el mundo laboral tienes que meterte en un cuerpo combativo. Es que seguro que hay políticas Marta, buenísimas que no tienen ese carácter, que no tienen esa... Marta, tienes que hacerte con las condiciones que se presume que son propias de los hombres, de género masculino. Claro. La mujer no puede ser combativa, la mujer tiene que ser sumisa. Y la mujer si es combativa, pues al final es una histérica, una loca, porque no es una cualidad de la mujer el estar en política. Entonces, si quiere entrar en política, al final tiene que comportarse conforme a lo que se espera de los políticos. Igual que en el mundo laboral, conforme a lo que se espera de un trabajador. Por eso en el ámbito laboral no hay cabida para la maternidad y la reproducción. Yo creo que tenemos ejemplos de la mejor política europea que posiblemente sea la señora Merkel, que para nada responde a ese discurso. Ni es combativa, ni tiene un... ¿Sabes? Al final, cada uno encuentra su hueco de una determinada manera. Pues Ayuso lo ha encontrado así y la señora Merkel, pues por ser una buena gestora. En una jaula de grillos como es el Parlamento, sí. Yo no veo otra manera
para luchar por tus ideales y por tus políticas que ponerte un poco cobra. En quiero España, decir. en España sí, Pero- desde En luego. España, hablo de España. En sí. España, desde luego. Pero al final, bueno, pero también lo vemos en el Parlamento en Inglaterra y tal, o sea, al final... Sí, ahí se insultan todo el día. Sí. Que también lo iba a comentar antes y se me olvidó, o sea, no puede ser, yo durante años estuve yendo a obras tomando, y a conciencia tomando, lógicas patriarcales y un discurso quizás hasta patriarcal en la forma de hablar como autodefensa, ¿no? Y pero yo porque para poder tener cierto poder como directora de obra, que hombre, el máximo poder lo tienes tú, ¿por qué yo tengo que asimilarme al lenguaje que utilizan ellos? ¿Por qué tengo que utilizar sus formas? Y sobre todo, lo que decía antes, eso que a otros se les insulta por lo que o se les vanagloria por esto o lo otro, y a las mujeres en política lo que se les dice es eso. Si no me gusta mucho, es una loca y ya está. Y al final, obviamente, las lógicas patriarcales se reproducen en cada uno de los espacios de la sociedad, desde los partidos políticos hasta los espacios asociativos, las comunidades de vecinos o la reunión de padres y madres del colegio. Es que al final es una realidad. Nos pregunta una persona que está en el chat, me lo envían por aquí por interno. Está siendo una mesa muy interesante. Dice, bueno, nos alegramos, encantado. Una pregunta, ¿creéis que en el deporte la desigualdad es más notoria? ¿Qué opináis? Bueno, es que no hay debate. Sí, ahí no hay debate, No hay efectivamente. debate, no hay debate. O sea, no hay 500 debate. millones de euros frente a 1.500 al mes. Sí, pero al final son las leyes de la economía, ¿no? El deporte Sí no y deja de no. ser un negocio. Sí, Entonces, tú vas a pagar pero como empresa una publicidad en un equipo Marta, de has chicas. mentido, hay debate. Claro, hay debate. Hay debate. no, pero porque Estamos estoy viendo todas por de dónde acuerdo en viene que hay Ángeles. desigualdad. Es que estamos de acuerdo que hay desigualdad, pero Y ese tiene que haberla. argumento es un argumento trampa. Claro Esto que de sí. es que vale más, es que se venden más entradas yendo a ver a hombres jugar al fútbol que yendo a ver a mujeres jugando al fútbol. Marta, Eso no es así. Cualquiera de Si nosotras de pronto, tenemos que tomar la si de pronto decisión. ponen partidos de fútbol o de cualquier otro deporte solo de mujeres durante mucho tiempo seguido y se hace rutina, todo el mundo va a ver eso, porque Marta, somos pero como eso no se borreguillos. cambia, eso no podemos intentar cambiarlo en 2 días, porque los hombres llevan jugando al fútbol más años que las mujeres. Equipos de chicas, de niñas, hay desde hace relativamente poco. Igual dentro de 50 años, el Barcelona de mujeres y el Barcelona Pero de hombres pues saco el pagará lo fútbol, mismo, no porque me argumentes sacará fútbol lo mismo. entonces, No, no me pues argumentes claro, fútbol, claro. argumentame tenis, por ejemplo, tenis. Pero, por ejemplo, con las traineras, que Gimnasia. hubo un debate hace, y yo no soy una experta en deportes, pero con las traineras hubo un debate hace poco y lo voy a explicar fatal, pero hay una competición que se llama X, que no recuerdo, que la tienen. O sea, había la categoría de hombres y no existía la de mujeres. Se quería crear la de mujeres, bueno, pues por un sentido lógico de igualdad. Y hubo muchísimo debate porque, claro, es que los hombres se van compitiendo 60 años. Ya, pero es que las mujeres estuvieron cuidando de los niños seguramente mientras el tío iba a competir. Entonces, claro, o sea, al final, claro que no es justo o claro que puede ser un poco contradictorio el cómo lo hacemos. Pero es que al final en algún momento tendremos que poner freno, porque si no esto se va a seguir reproduciendo. Es decir, yo en algún momento tendré que decir, pues hasta aquí, a partir de ahora se va a hacer de otra forma, porque si no estas lógicas van a continuar. O sea, dudo muchísimo que Messi o estos dejen de ganar lo que ganan y las compañeras del Deportivo, que aunque no soy de fútbol, creo que les va muy bien, creo que están jugando en un campo Sí. donde nosotros hacemos la zorra. Sí, eso es así. Y yo estoy segura de que terminará cambiando, pero con los años y démosle tiempo. Antes Otra preguntita, que tenemos muchas preguntas, ¿no? Estamos generando alguna polémica. Dice un señor, creo, no sé, me suena que es alguien de la directiva del Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia. Una pregunta maliciosa, ja. ¿Por qué nos cuesta tanto incorporar a socias al Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia? Solo tenemos un 19% de mujeres. Cholo. ¿Le contesto a Cholo? Qué malo es. Quien quiera, venga, ¿por qué no? A ver, yo voy a hacer una reflexión. A ver, yo estuve nosotros venimos de un club que se llamaba Club Financiero Atlántico
que era un club de machotes, ¿vale? Analizado, vamos, suscrito, era un club en que solo había hombres, había muy pocas mujeres. La y con primera el vez tiempo, que me metí en la piscina dije, Dios no, mío, ¿dónde he venido? aquí no vuelvo. Bueno, pues efectivamente, y muchas de mis colaboradoras, en este caso, pues mi colaboradora más estrecha, Mónica, cada vez que venía por allí, pues se encontraba, porque claro, es que un club construido rancio, con 30 años de historia, solo de machotes, pues acabas amachotado. Bueno, en fin, no era el tema. El club era lo que era. Nosotros queremos construir un nuevo club, ¿no? Un club con otros valores, ya desde el punto de vista del propio valor del club, lo que intenta representar. Y desde los primeros instantes, cuando ya iba a cerrar el Club Financiero Atlántico y nos planteamos crear una nueva asociación sin ánimo de lucro, que fuera el Club Empresarial Ejecutivo de Galicia, claro, cuando nos vimos, los que estaban en nuestro entorno éramos todos tíos, evidentemente, porque era lo que había en el club, no había mujeres, ¿no? Y dijimos, joder, esto no puede ser. De hecho, tal. Bueno, nos costó muchísimo. Yo le propuse a muchas mujeres que están en mi entorno, hombre, lógicamente tengo más entorno de hombres que de mujeres, pues por razones, no sé por qué, pero lo tengo y es así, hay empresarios y directivos. Le propuse a un montón de mujeres y el 95% me dijo que no. Era un espacio masculino. No, pero no para ese club, para el nuevo, no. Mm. José, no, hombre, es que no me veo, es que, pero que nombre, que es una cosa chulísima, que ya verás qué tal. Bueno, después unas cuantas valientes, que están aquí dos representadas, aceptaron el reto y aquí están, ¿no? Y yo creo, yo no voy a hablar si el 50% del talento, porque en mi caso el 75% del talento es femenino, ¿vale? Pero es que me ha coincidido así. Yo nunca he valorado más a un hombre que a una mujer y tampoco una mujer que hombre. Yo valoro a las personas y a los profesionales. Y tú, lo que tienes, en mi opinión, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. ¿Por qué creéis pues, que están menos dispuestas las mujeres? Y mira que le hemos planteado muchísimas, tanto ante la directiva como a ser socias, ¿no? Porque sigue generando rechazo un mundo exclusivamente de hombres. Punto, no hay más historia. Es como el club de fumadores de antes. Es un espacio masculino, sí. Entonces es así. Entonces, o pillas gente con algún tipo de tara, como bien entendida, y con ganas y energía para abrir un poquito el melón, y hacer bulto para que esto deje de ser un continuo. O nunca lo vamos a Pero habría que romper, porque lo que me estáis contando es que pues el mismo problema hay en la Confederación de Empresarios de Galicia, en la Confederación de Empresarios de La Coruña, en la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. ¿No opináis que no solamente es porque sea un club, sino que puede ocurrir en la mayor parte de asociaciones gremiales, sectoriales? Bueno, vosotros sois profesionales, tenéis vuestras asociaciones como las tengo yo y tal, ¿no? Es un mundo más de hombres que de mujeres, ¿no? Bueno, más que el mundo son clubs más de hombres que de mujeres. Claro. Sí, hablo en ese contexto. Sí, porque al final acabas convirtiéndote como en la excepción, ¿no? Y digamos que tiene un funcionamiento, unas prácticas, unas sinergias, y tú te vas a sentir extraño, o sea, eres un poco extraño al final ahí dentro, ¿no? Y también yo creo que ahí juega un poco esos son los pegajosos de los que hablábamos antes, ¿no? El tema de, bueno, tu otra vida, y entonces a lo mejor lo pones en la balanza por esa interiorización, ¿no? Que hacemos de esos cargas naturales que sobrellevamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí los suelos pegajosos también entran. Dice otra persona humana, ¿qué opináis de la frase si quieres puedes, aplicada en el tema de la mesa? ¿Crees que la frase ayuda o hace más daño que otra cosa? Creo que es una trampa. Hace daño. O sea, es una coña. Haber esta frase antes, de que al final se nos hace creer que en el momento, eso, que si no lo consigues es porque no has querido lo suficiente, ¿no? Pero esa frase es tanto aplicable a un hombre como a una mujer. Yo no entiendo por qué esa frase a mí me la dices y yo no me siento aludida. O sea, en una mesa pero en el contexto. También para un hombre. No, pero dice en el contexto del debate. Dice en el contexto del debate. Que no llegan, que quieren. Tú reivindicas que eres mujer y te dicen, tú reivindicas que la igualdad y tal, y te contesta el tipo este o el que sea. Mira, si quieres puedes. Sí, bueno, es un poco lo que estamos hablando de por qué no hay mujeres en los clubs. El que sea un club rural depende de todos nosotros. Y estoy de acuerdo con Ana, es el suelo pegajoso. Es porque el tiempo es finito,
no se estira y entonces yo, si tengo este tiempo, pues decido a qué quiero dedicar. Pero si en y eso es lo que nosotros tenemos que decir, mira, pues esto lo subcontrato o esto se lo cargo a mi pareja y yo quiero estar aquí. Las mujeres pero eso también, tenemos que hacerlo nosotros. Yo creo que las mujeres algo que nos falla, y porque es educacional, bueno, en general, obviamente, al menos a mí me falla, no sé delegar. O sea, saber delegar con el tema de los niños, los cuidados, tal. Y eso es por eso. Pero en el contexto familiar, más que en el contexto profesional, ¿no? Sí, no, en el familiar, sí. Muy bien. Hago como pueda, pero llego yo. No te preocupes que yo voy. Sí, pero Ana, ¿es no saber delegar o es lo que hablábamos antes más asociado a la culpa? Claro, bueno, pero no saber delegar probablemente estoy convencidísima de que sabes perfectamente pero que te cuesta. El otro caso es la sensación de culpa de que lo haga otro cuando es tu responsabilidad. Claro, sí. Eso lo he oído aquí. ¿Cómo no voy a ir yo a la función navideña, no sé qué, no sé cuánto? Y haces lo que sea, aceleras la clase, la cambias de hora, la das por Teams, pero tienes que llegar. Eso lo he oído aquí por mi territorio. Lo he oído. Tal cual. Bueno, voy a leeros unas frases cortitas ya, pues ya estamos terminando porque claro, llevamos ya, podemos estar aquí hasta junio o hasta septiembre para que nos puntúe para el aprobado. Para que nos puntúe Carmen el aprobado. Mira, dijo Marie Curie, no estamos hablando de cualquier cosa, un premio Nobel. Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres. Y no soy inferior a ninguno de ellos. Marie Curie. Bien. Otra frase. El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Angela Davis. Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol que solo se cultive por la cosecha. Doña Emilia Pardo Bazán. Si quieres que algo diga, pídeselo a un hombre. Si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer. Margaret Thatcher. La sociedad no puede, en justicia, prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. No hace falta ser antihombre para ser promujer. Jane Calvin Lewis. Bien, ¿con cuál os quedáis? A ver, rápido, cada una de vosotras. Marie Curie. La gran Marie Curie. Bueno, la de Marie Curie, hay de hecho un artículo sobre ella que dice que no hay pruebas de que haya dicho esa frase. Bueno, eso también puede ser. Culpa a los historiadores. Es como la anécdota de Churchill y el jardinero, ¿no? ¿No conocéis? Eso tampoco sé si es... O la de Groucho Marx, ¿no? Que dice que ponía en su tumba, perdone que no me levante, y no es verdad. Pero bueno, fuera de eso, la de que el feminismo es la idea radical de que todas las personas somos iguales. Y desde luego con la de Thatcher no, porque Thatcher es la que también decía el feminismo... ¿Cómo era? Haberlo abierto aquí. Odio el feminismo, es veneno. Las mujeres... Bueno. Las culpo a ellas, escuchad... Bueno. Entonces, nada, el feminismo es la idea radical de que todas las personas somos iguales. Y seguramente igual había otra, pero fueron muchas seguidas. Yo me quedo con la compatriota, con Emilia Pardo Bazán. Sí, grande, bueno, doña Emilia. También, se me olvidó. A ver, Emilia, la terriña tira. Sí, señor. Bueno, pues mira, yo creo, iba a hacer un pequeño resumen, pero ha sido tan vasto esto que no quiero prolongar más y llevamos aquí cerca de 2 horas y tendréis que trabajar o hacer vuestras cosas y no quiero tampoco... yo creo que ha quedado bastante... que nos has dicho hacer la cena, ¿eh? No. Por cierto, la cena ahora en mi casa la voy a hacer yo, que lo sepáis. Vale. Aunque bueno, hay opiniones controvertidas sobre mi capacidad en la cocina. Bueno, pero eso es lo de menos. El caso, la intención, la voluntad. Los sándwiches mixtos me salen estupendos. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotras, a las 4. Habéis estado soberbias. Yo voy a intentar dentro de mis capacidades aprender, porque mira, lo peor que puede perder una persona es las ganas de aprender, macho. Y eso es terrible. Y yo me encuentro con gente que no siempre quiere aprender, no siempre quiere escuchar.
Y yo soy un curioso empedernido, es decir, yo me gusta escuchar y luego, pues bueno, mi capacidad me dejará pues tener sacar mejores conclusiones o peores, pero intentar escuchar todas las versiones, ¿no? Y yo creo que hay una lucha por delante, que se ha mejorado algo bastante. No os quiero ni... Si os presento a mi abuela, le dais de gorrazos, ¿eh? A la pobre, pero la verdad que eran otro... Hay que poner a cada uno en su contexto temporal, ¿eh? Y bueno, os voy a contar una anécdota. Mi abuela paterna, una mujer que nació en 1800, casi en 1900, hoy tendría pues 100 y pico años, le decía cuando nosotros llegamos, somos de parte de mi familia, es de Ribeira Sacra, ¿no? De cerca de Ospeares, ¿no? Entonces llegábamos de La Coruña con una educación pues capitalina, ¿no? Es decir, de la ciudad, de un colegio, de un instituto, y nos sentaban, bueno, íbamos al campo, y llegaba mi abuela a la hora de comer, hacía la comida, y decía textualmente, veña, idevos sentando que está a punto de chegar o amo. Y eso, palabra de honor, que es verdad. O amo. Entonces llegaba el señor, mi abuelo, se sentaba a comer, se sentaba el primero y mi abuela, que éramos a lo mejor 8, le servía el primero la comida y él empezaba a comer. Y luego era como los leones en el Serengeti o en el Masai Mara. Luego tal. Y eso era una costumbre. Yo en aquella época pues alucinaba porque ya mi padre, lógicamente, ya no era así. Ni comía de primero ni nada. Era una más, incluso hacía la comida él. Tampoco era el adalid del feminismo, pero era un tío que por suerte pues ya no era así. Así que fijaros lo que ha evolucionado esto. ¿Que ha sido lento? Sí, porque yo creo que evidentemente pues hay que seguir progresando. Yo en mi caso, cuando escucho comentarios de una chica el otro día en un programa de televisión que decía, era una azafata de congresos o algo así, que decía que estaba y le iba a hacer una entrevista, era Roma Gallardo, además, un youtuber, le preguntaba, bueno, ¿y tú qué te sientes? Pues bueno, joder, que voy en el autobús y a veces me tocan el culo. Y yo digo, pero ¿cuándo un tío normal, normal, no hace falta ser extraordinario ni solidario, se le ocurre tocarle el culo a nadie en un autobús? Pues eso es una cosa normal, a mí me pasa muchas veces. Joder, entonces lo que quiero... Bueno, y seguro que os ha pasado a vosotras y tal. Y digo yo, joder, pues es que no somos todos iguales. Y vamos, yo ya por decoro, por vergüenza, ¿entiendes? O estos tíos que van sobrados y tal, entran a todo lo que se mueve y digo yo, tío, pero qué cara tienes, macho. Es decir, y hay gente así, entonces no somos todos iguales, sin querer ponerme de ejemplo de nada, que no lo soy, ¿eh? Ya te digo, yo parto de la base que soy machista genético, traigo una carga genética y tengo que controlar las costumbres y muchas cosas, por eso tengo mucho miedo. Cuando hablo muchas veces en sitios que no me conocen, digo yo, voy a soltar una, como decir, por ejemplo, hoy en público, esto parece una merienda de negros. Y es una frase que cuando yo era chaval, era una frase habitual, en las tertulias, en la clave. No, vamos a dejar de... además lo digo en la clave con Balbín, lo he visto muchas veces, vamos a dejar que esto sea, los tíos fumando, vamos a dejar que esto sea una merienda de negros, ¿no? Sí. Coño, pues yo qué sé, venimos educados así, ¿no? De fábrica. Tampoco es... Claro, tampoco es una justificación, ¿eh? Que puedes controlarte y reaprender, pero bueno. Entonces, nada, muchas gracias a vosotras, muchas gracias a las personas que nos han seguido aquí y que han escuchado. No os olvidéis nunca que la repercusión de este directo es mucho más los días sucesivos, porque luego lo retuiteamos, hay gente que no puede verlo en directo, pero luego lo ve. Por eso estas cosas de YouTube muchas veces pueden ser mucho más largas, porque yo soy un gran usuario de YouTube y veo muchísimas, he aprendido tantas cosas en YouTube que no me enseñan en ningún medio de comunicación y puedo poner de fondo un streaming de 4 horas de fondo mientras trabajo y estoy aprendiendo cosas, me fijo cuando me interesa, cuando no tal, lo paro, vuelvo después y me parece muy útil este medio para que todos intentemos aprender algo. Agradecer la CEG al Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia su patrocinio, volver a reiteraros a vosotras muchísimas gracias y emplazaros al día 18 de marzo, que es nuestro siguiente, no es una mesa redonda, es un Autoritas Conexión Expertos, que es durante 1 hora aproximadamente, hablo con un experto y vamos a hablar de blockchain con José Delgado de Caroní, una empresa gallega que también es socio de CER, y nos va a hablar pues, de lo que significa el blockchain y lo que va a aportar, lo que aporta ya
pues a las criptomonedas y a otras áreas en las cuales pues se está implantando esta tecnología. Vale, muchísimas gracias de corazón y nada, ánimo. Gracias. Y es trabajo de Hasta todos. luego. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.